Todo comienza en las vastedades del espacio, a bordo de una nave de la Federación Galáctica. En su interior, un alto mando militar se burla con arrogancia al describir sus planes de esclavizar a un planeta cercano, con el objetivo de someter a sus habitantes y apropiarse de sus riquezas. Sin embargo, su subordinado le recuerda que no están allí como invasores, ya que la ley galáctica les obliga a otorgar al planeta un tiempo prudencial para responder. A pesar de ello, el comandante deja claro que, tarde o temprano, los aniquilarán. Además, deben actuar con rapidez, pues un evento de entretenimiento está por comenzar. Mientras tanto, en la superficie del planeta, los ciudadanos observan con asombro cómo la nave se posa sobre ellos. Entre la multitud, un líder espiritual reúne a sus seguidores para predicar que su viaje hacia la siguiente vida está próximo. Desde un palacio, el líder político y su consejero reflexionan sobre la imposibilidad de que algún habitante de su planeta tome las armas para luchar, dado que este tipo de ambiciones fue prohibido hace mucho tiempo. Esa decisión, que permitió el florecimiento de su sociedad, los lleva a aceptar la muerte como una consecuencia inevitable. En ese preciso momento, un mensajero se acerca al regente para recordarle que el tiempo para enviar una respuesta está por agotarse. El regente, consciente de que su respuesta no cambiará el resultado final, decide no hacer nada y aprovechar los últimos momentos de paz. La escena cambia y vemos cómo el cañón de la nave comienza a cargar su ataque, a la espera de la orden para disparar. Simultáneamente, en los suburbios más pobres del planeta, un laboratorio oculto alberga a Summer y a otros miembros de la Resistencia. Desde su computadora, Summer logra infiltrarse en los sistemas de seguridad de la nave. Justo antes de que la carga de energía se complete, ella la desactiva y demuestra a la Federación que tiene el control, burlándose de ellos a través de sus pantallas. Tras este acto, Summer activa la fase final de su plan. En otro lugar en la Tierra, un ejército de la Federación irrumpe en la casa de los Smith, donde acorralan rápidamente a Morty, Jerry, Beth y Summer. Jerry, confundido, cree que todo es su culpa por una llamada errónea que hizo recientemente en busca de un plomero, pero los insectoides lo ignoran, pues su verdadero objetivo es Rick. Sorprendentemente, Rick no opone resistencia y se entrega sin luchar. Así, Rick es trasladado a la nave principal, donde el torturador se encarga de él. Al tenerlo frente a él, el torturador lo reconoce como un legendario terrorista y le advierte que su estancia será un infierno, mostrándole sus herramientas de tortura, entre ellas hachas, sierras y un extenso historial de navegación para adultos. Le deja claro que tratar de ocultarle algo es inútil. Rick responde con calma, alegando que solo es un inventor y que las bombas no son su especialidad. Mientras tanto, en la casa, Bess observa la nave desde abajo y reflexiona sobre el destino de su padre. Jerry, por su parte, se muestra aliviado al saber que el ejército no vino por él, explicando que su único crimen es vaciar constantemente sus intestinos en el inodoro. Beth, aún confundida, se pregunta por qué Rick se dejó capturar tan fácilmente. En ese instante, Summer aparece revelando que el Rick capturado es en realidad un holograma programado para autodestruirse. Al mismo tiempo, en el espacio, Beth espacial aguarda en su nave con una sonrisa de confianza, consciente de la verdad. Lejos de allí, en el paradisíaco planeta donde se encuentra Rick, este disfruta del cálido sol, como si estuviera de vacaciones. En medio de su descanso, Rick pregunta a Summer sobre su holograma. Summer le informa que Beth espacial ya está siguiendo su rastro, tal como lo habían planeado. Aprovechando la ocasión, Summer le pregunta por qué la Federación lo persigue. Rick le explica que, aunque ellos creen que posee una bomba de antimateria, en realidad solo ha creado un dispositivo que reduce la entropía, provocando que el flujo del tiempo retroceda. Luego, Rick pregunta por Morty, y Summer le cuenta que su hermano está sumergido en el juego de realidad virtual que el propio Rick inventó para él. Rick se muestra orgulloso, pues era justo lo que pretendía. Dentro de ese mundo virtual vemos a Morty acorralado por una pandilla que lo acusa de no seguir las reglas. Morty les recuerda que son simples NPCs, pero los personajes ofendidos le explican que están programados para perseguirlo y recuperar el supuesto dinero que les robó. Morty les advierte que no lleva dinero encima, pero los personajes notan que porta una armadura con armas. Ante esta situación, Morty desenvaina sus sables de luz, dispuesto a luchar, pero es desarmado de inmediato. Desesperado, busca ayuda entre los civiles, pero estos se muestran aterrorizados. Justo en ese momento, varias serpientes monstruosas emergen de la tierra, destruyendo todo a su paso y ahuyentando a la pandilla de criminales. Sin embargo, Morty sigue en peligro, ya que se convierte en el objetivo de una de las serpientes que comienza a perseguirlo. Mientras huye, descubre a otro personaje con su misma apariencia y una armadura roja, que es devorado por la serpiente, y poco después él mismo sufre el mismo destino. Volviendo a Rick, este reflexiona filosóficamente, afirmando que no importa si se trata de la vida real o de una simulación virtual, ya que, mientras no existan contradicciones lógicas, puede ser tan real como la vida misma. Luego, tras humedecer su garganta con un Blue Label de Johnny Walker, se queja de que siempre es él quien debe darle sentido a todo lo que Morty experimenta. El juego retrocede en su programación hasta el momento en que Morty es acorralado y las serpientes vuelven a aparecer. El mundo virtual sigue su curso, y cuando Morty despierta, observa la destrucción que ha sumido a la ciudad. Frente a él se encuentra una chica llamada Elle, quien resulta ser su salvadora, pues ha exterminado a las serpientes ella sola. Elle se presenta como una guerrera que controla el tiempo y menciona que ya se conocen. Desde la última vez que se vieron, ella no lo ha olvidado. Morty no la recuerda, pero también se presenta como un guerrero. Sin más palabras, él se acerca a Morty y lo besa. Sin embargo, Morty vuelve a despertar, dándose cuenta de que la aparición de Els fue solo un sueño.
Frente a él se encuentra el personaje de Rick, quien hace detonar a las serpientes cuando una de ellas intenta levantarse. Morty se acerca con confianza, pero Rick le explica que no es el Rick que él conoce, pues su Morty murió en el pasado y ambos pertenecen a otra dimensión que se está entrelazando, incluso en ese juego donde todo es real, ya que múltiples realidades están avanzando simultáneamente. Aún así, Rick se muestra feliz, mencionando que nunca pensó que volvería a ver a su nieto. De repente, Morty vuelve a despertar, justo cuando la cabeza de una serpiente es cortada frente a sus ojos por un guerrero llamado Frank, quien resulta ser el civil cobarde que antes lo había ignorado. Frank se disculpa por su cobardía, explicando que esa personalidad ya fue castigada cuando la serpiente lo devoró. Dicho esto, Frank se acerca a Morty y elogia la belleza de sus ojos. Por otro lado, en aquel planeta paraíso, en un recuerdo, Rick le dice a Morty que a pesar de que existen infinitas posibilidades, solo pueden elegir una vida, y lo más duro es que son ellos quienes la eligen, o al menos así es su vida. De vuelta en el mundo virtual, un Morty anciano da sus últimos suspiros, recordando con nostalgia a él, mientras que el Morty con armadura roja se encuentra nuevamente acorralado por la pandilla. Tras recibir un golpe, las serpientes vuelven a aparecer y lo devoran una vez más. Simultáneamente, el Morty principal conversa con él. Cuando se pregunta por qué una chica como ella se interesaría en él, recuerda que Rick fue quien construyó ese mundo. Aunque él no lo comprende del todo, para no arruinar la experiencia, Morty le sugiere que lo ignore. Sin embargo, Frank comienza a darse cuenta de que en realidad no existe, al igual que todo su mundo, pues solo son parte de un juego. Con el tiempo, Morty y él desarrollan una relación y un día ella le regala una esfera con su rostro, explicándole que se trata de una lágrima de dragón de Nander. En otra programación del juego, es Frank quien le entrega la lágrima de dragón como muestra de su amistad. La amistad entre Morty y Frank se fortalece al punto de compartir sesiones en el sauna. Durante una de estas, Morty le pregunta a Frank por qué nunca se quita el traje, ni siquiera en ese lugar. Frank responde que el traje lo convierte en un verdadero macho alfa con poderes, pero Morty le aconseja que se despoje de la armadura para mejorar su apariencia. Con el paso de los años, otra versión de Morty acumula una gran fortuna y comienza una carrera política en ese mundo, con Frank como su amigo y compañero de trabajo. Sin embargo, esa misma noche Morty se aleja de todos y se sienta solo en un bar, donde al contemplar la lágrima de dragón no puede evitar que las lágrimas broten de sus ojos. Aunque su fama como mujeriego se extiende por el mundo, todos saben que nunca se casó. Así descubrimos que el Morty anciano es el Morty principal, que ahora ha fallecido recordando a L. Por otro lado, otra versión de Morty que en su mundo tomó decisiones distintas, vive en una casa en ruinas, atormentado por las constantes peleas con su esposa. Un día, alejándose de los gritos, Morty se encuentra nuevamente con Frank, quien ha decidido quitarse el traje por primera vez. Ante esto, Morty corre hacia él, lo abraza con lágrimas en los ojos, dejando caer la lágrima de dragón. Mientras tanto, Rick, consciente de que Summer se está acercando a su ubicación, le explica que el dispositivo que construyó está alterando el espacio-tiempo de tal manera que ni siquiera sabe dónde se encuentra realmente. Su única oportunidad de no perderse es que Summer continúe monitoreando su posición. Sin embargo, Summer le advierte que los sensores pronto dejarán de funcionar. Sin más opciones, Rick comprende que la pistola de portales es inútil en esta situación y le pide a su nieta que lo guíe hasta un agujero de gusano para poder regresar y luego ir en busca de Morty. Hablando de él, una versión joven de Morty está contemplando el paisaje en un parque, cuando una voz interrumpe su paz. Al voltear, descubre que se trata de él, y al encontrarse frente a frente, los sentimientos de ambos brotan en forma de lágrimas, pues nunca perdieron la esperanza de volver a verse. Sin embargo, justo antes de que se abracen, el juego es interrumpido por Summer, quien libera a su hermano de esa vida virtual en la que estaba atrapado. Todo continúa con Rick girando en su nave como un trompo descontrolado, atrapado en una tormenta de realidad distorsionada que lo hace ver todo como un caleidoscopio cósmico. No tiene idea de a dónde va, hasta que Summer, con su voz cargada de urgencia, le grita que se siente así porque está en paralelo con la distorsión del espacio. Pero hay una salida, debe seguir ese camino retorcido y loco porque, aunque parezca un laberinto de pesadillas, es la ruta más corta para escapar de este desastre interdimensional. De repente, como si el universo quisiera burlarse de él, aparece otro Rick que va en la dirección opuesta. Ambos se quedan boquiabiertos, pero no hay tiempo para un duelo de miradas, el viaje sigue. Pero justo cuando Rick piensa que lo peor ha pasado, ¡bam! Delante de él surge una horda infinita de Ricks, cada uno moviéndose como un torbellino de caos en la dirección contraria. Es una tormenta de obstáculos, un tsunami de Ricks, y escapar se vuelve una misión imposible. Mientras tanto, Summer intenta desesperadamente comunicarse con Beth Espacial para decirle que ha perdido el rastro de Rick, pero Beth Espacial no se preocupa porque tiene al Rick holograma en sus radares. Summer, casi gritando, le explica que el extraviado es el verdadero Rick, pero Beth Espacial no se inmuta, confiada en que su padre encontrará una solución como siempre lo hace. Solo cuando Summer le muestra la distorsión de Ricks, Beth Espacial se da cuenta de que están metidos en un lío cósmico monumental. Mientras todo esto sucede, la Federación Galáctica rodea al Rick holograma, con una flota de escoltas como si fuera un tesoro galáctico. El torturador, con su sonrisa siniestra, intenta meterse en la mente de Rick, alegando que nadie vendrá a salvarlo, pero el Rick holograma le responde de la manera más épica posible, con un cabezazo que lo deja viendo estrellitas. Beth Espacial, con su furia desatada, decide que el Rick real puede esperar.
lugar. Fija su rumbo hacia la flota de escoltas para desatar un combate épico, de nuevo con Rick, quien sigue esquivando versiones de sí mismo como si estuviera en un videojuego infinito. De repente su cuerpo se desintegra, solo para despertarse en su viejo garaje. Pero algo está mal, está en un universo pasado. Aquí Beth y Jerry son más jóvenes, Summer es una niña y Morty apenas ha nacido. Cuando Rick confronta a su versión alterna de este universo, un Rick con cabello largo y una mirada desafiante, lo acusa de ser el culpable de todas las distorsiones espaciotemporales. Mientras tanto, Beth Espacial envía un mensaje de reclutamiento a sus compañeros de batalla quienes, con la misma sed de venganza, se lanzan a la misión sin dudar. Ocultando su nave en un asteroide, Beth Espacial aprovecha su sigilo para moverse entre las naves escoltas hasta llegar a la nave central. Con una destreza increíble se infiltra en su interior, esquivando guardias y utilizando tácticas de distracción dignas de una película de espías. Una vez sometidos, escanea sus cerebros para extraer toda la información y los accesos necesarios. Beth Espacial finalmente llega a la computadora central, pero justo cuando está a punto de hackearla, recibe una llamada anónima. Una voz misteriosa le aconseja no resistirse, y al instante las puertas a su alrededor se abren revelando un ejército de guardias insectoides. Sin opciones, Beth Espacial se entrega y entonces aparece Tammy Guterman con una nueva apariencia más androide casi irreconocible. Beth Espacial no pierde la oportunidad de lanzarle una indirecta sobre su parecido con el hombre pájaro, pero Tammy no está para bromas, quiere ajustar cuentas y esta vez parece que va en serio. La batalla final está por comenzar. Mientras tanto, en un rincón oscuro del multiverso, el Rick alterno reconoce a Rick C-137 al instante como el ladrón que no solo se robó su invento, sino también a su familia. Con los ojos llenos de furia lo acusa, pero Rick no está para juegos. Le deja claro que no vino a limpiar sus desastres ni le importa el aparato que construyó. Con una mirada fría le revela que fue él quien salvó la vida de Beth, algo que el Rick alterno jamás habría hecho, pero este con una sonrisa sarcástica lo llama un tonto guiado por las emociones. Rick C-137 se sincera admitiendo que aunque sea difícil de creer, ha descubierto una chispa de sinceridad en su interior. Sin embargo, también reconoce que ha cometido errores, lamentando no haber sido lo suficientemente pretencioso como para crear la pistola de portales después de ver cómo su familia moría. El Rick alterno cree tener a C-137 atrapado, convencido de que no podrá escapar como lo tenía planeado, pero Rick le responde con una determinación implacable. Lo dejará marcharse, pero solo después de darle la paliza de su vida. Mientras tanto, la tristeza de Morty nos envuelve, liberado al fin de la simulación, pero con el corazón destrozado porque sabe que nunca volverá a ver a él. Cree que jamás amará a nadie como la amó a ella. Summer intenta consolarlo, recordándole que si no lo hubieran sacado, se habría quedado atrapado para siempre en esa ilusión. En ese instante logra contactar a Beth Espacial, pero ella con voz tensa le corta rápidamente advirtiendo que está ocupada, y es que la batalla contra Tammy ha comenzado. Beth Espacial esquiva los misiles que Tammy, con su nueva y letal apariencia androide, le lanza con una precisión mortífera. Con agilidad sobrehumana derriba a dos soldados, arrebatándole sus armas para enfrentarse a Tammy en un duelo de fuego contra fuego. Pero Tammy no se queda atrás, esquivando cada ataque gracias a su cuerpo androide que le permite volar y disparar más misiles con una velocidad inhumana. En un momento de adrenalina pura, Beth Espacial encuentra una abertura y se aferra a ella, dando inicio a una batalla de corto alcance en pleno aire. Tammy, enfurecida, decide arremeter contra ella con sus propulsores, pero Beth Espacial, con astucia, la enreda con uno de los soldados caídos, logrando someterla finalmente con su pistola apuntando directamente a su cabeza. En otro rincón del caos, el torturador continúa su búsqueda desesperada por la herramienta adecuada para herir a Rick Holograma, pero justo cuando cree tener la ventaja Rick Holograma, activa un programa secreto para el que fue diseñado, desatando una explosión monumental que sacude la nave central hasta sus cimientos. Mientras tanto, portales comienzan a abrirse alrededor de las naves escoltas, permitiendo la entrada triunfal de los soldados de Beth Espacial. Estos, con furia y determinación, derriban una a una las naves de la Federación, convirtiendo el campo de batalla en un espectáculo de destrucción total. La nave central, ya debilitada, comienza a derrumbarse. En medio de la confusión, Beth Espacial toma una decisión inesperada: libera a Tammy. Cuando esta, confundida, le pregunta por qué le permite vivir, Beth Espacial responde con una mirada serena y una sabiduría ganada con dolor. No lo hace por ella, sino porque comprende lo que significa tener hijos. Con una sonrisa enigmática, Beth Espacial se marcha, prometiendo que sus caminos se volverán a cruzar, dejando a Tammy con la cabeza llena de preguntas y un nuevo respeto por su enemiga. En medio del caos multiversal, Rick C-137 ha comenzado una persecución implacable tras el Rick alterno, quien no está dispuesto a recibir los golpes de su contrapartida. Pero para C-37, esto no es más que un juego, una diversión que lo mantiene enérgico. La caza ha comenzado. En un giro inesperado, C-137 captura al Rick alterno, y al entrar en contacto, sus masas de dimensiones distintas colisionan con una fuerza descomunal, provocando que ambos sean lanzados a otra dimensión, una mucho más jurásica, donde los dinosaurios reinan. Aquí, C-137 no pierde tiempo y le explica con la tranquilidad de un científico loco que, al ser de diferentes dimensiones, el contacto de sus masas se convirtió en pura energía en el universo original. Y tenía razón, porque justo en ese momento vemos como un pequeño sol acaba de formarse sobre la casa de los Smith, ardiendo con un resplandor cegador. Este evento catastrófico no
no pasa desapercibido por el Pentágono, que rápidamente informa al presidente. Sin dudarlo un segundo, el presidente comprende la situación. Todo esto es obra de Rick Sánchez. Mientras tanto, en el universo jurásico, el Rick alterno, con una sonrisa cínica, le pregunta si para salir de ahí deben darse un abrazo. 737, sin perder tiempo, reanuda la pelea con más fuerza, y el contacto físico entre ellos los transporta a un nuevo universo, un limbo surrealista donde el tiempo y el espacio se entrelazan de maneras inimaginables. Es en este limbo donde el Rick alterno decide confesar algo impactante. Él no es el creador del dispositivo, incluso él también lo utilizó haciéndolo tan prisionero de este caos como C-137, pero esto no detiene a C-137, quien responde con una lluvia de golpes, mientras menciona que lo que vio fue a su familia luego del reinicio. De nuevo, el contacto entre ambos los lanza a otro universo, esta vez uno de montañas nevadas donde, sin detenerse, continúan su feroz batalla mientras esquían en la nieve, dejando una estela de destrucción a su paso. Aquí Rick C-137 lo acusa de haber intentado deshacerse de la familia del otro universo, pero el Rick alterno le responde recordándole que gracias a él ahora tiene un lugar donde vivir y debería estar agradecido. Pero C-137, con una rabia acumulada, le replica que tiene todo el derecho a estar enojado porque el Rick alterno dejó que Beth se casara con Jerry, una afrenta que no puede dejar pasar. La pelea de los Ricks se intensifica y los lleva a un mundo en ruinas, sumergido en el agua, donde vemos que solo son una de las millones de versiones de esa misma pelea. Mientras tanto, en dicho universo, el presidente, al tanto del pequeño sol, pide ayuda a un científico. Este, al verlo, se muestra emocionado, creyendo que han encontrado la solución a todos los problemas energéticos del mundo, pero su alegría se desvanece cuando le informan que varias naves de otras naciones están cruzando sus fronteras en busca del sol. En respuesta, el presidente despliega sus aviones y envía un mensaje de advertencia: cualquier intruso será destruido. Después de incontables saltos a través de universos, los Ricks terminan en un mundo de lava, un infierno ardiente donde se preparan para el golpe final, y cuando ambos aciertan el último golpe al unísono, el sol desaparece, absorbido por la colisión de sus energías, y los dos Ricks son devueltos al universo de origen. Ahora se encuentran en el mismo universo donde los aviones estadounidenses están luchando contra las fuerzas de otras naciones, todo por el control del sol desaparecido. En este momento crucial, Rick C-137 le da una última oportunidad al Rick alterno para que se marche. A cambio, pide ser él quien cuide de Beth y los demás. El Rick alterno lo mira con escepticismo y le pregunta si tiene alguna forma de regresar a su propio universo. Justo en ese instante, la nave de C-137 se estrella cerca de ellos, como una respuesta directa a su pregunta. La batalla ha terminado, pero las consecuencias de esta guerra multiversal apenas comienzan. Todo continúa con Morty caminando tranquilamente por un mercado, quizá pensando en qué delicia se va a llevar a la boca, cuando de repente un grupo de tipos muy pero muy sospechosos aparece de la nada y acorrala al pobre vendedor. Le exigen casi como si fueran los dueños del mundo que cierre su negocio y se largue de allí, pero el vendedor no es cualquier tipo. Con el pecho inflado de orgullo y valentía les grita que están en un país libre y que no piensa ceder. ¿Y qué hacen esos maleantes? Lo peor, se ponen a destruir todo a su alrededor como si fueran unos locos sin control. Morty, que no quiere tener nada que ver con ese desastre, decide que es mejor alejarse y lo hace rápido. Termina en una biblioteca y ahí, entre polvo y libros viejos, comienza más a investigar sobre esa maldita serpiente que lo atacó en el pasado, y lo que descubre es alucinante. Resulta que esa serpiente vivía en el océano, pero un día decidió salir a tierra firme, y cuando lo hizo, su cuerpo se dividió en miles de partes, cada una más peligrosa que la otra, casi como si hubiera creado un ejército de mini serpientes. Luego, como si su día no fuera lo suficientemente raro, Morty se mete en una máquina de recuerdos. Ahí somete su cerebro a una experiencia súper intensa, todo para que la máquina le imprima una foto de él. Con la foto en la mano, Morty se lanza a recorrer la ciudad, preguntando a cualquiera que se cruce en su camino si han visto a él, pero la mayoría solo sacude la cabeza, sin tener ni idea. ¡Qué frustración! Hasta que finalmente un vendedor le dice con un aire de misterio que debería ir al fondo de un restaurante. Morty, con las esperanzas renovadas, obedece, pero cuando llega, sorpresa, solo encuentra a Rick. Más tarde la escena cambia y vemos a Rick trabajando como loco en una fábrica abandonada. Está en medio de algo grande, algo muy grande. Recibe un mensaje de Morty que lo alerta de que sus enemigos se acercan y rápido, pero Rick, en su estilo clásico, se niega a escapar. ¿Por qué? Porque está a punto de lograr algo increíble: usar la fórmula de un agujero de gusano para que un espacio infinito quepa dentro del área de una bañera. Sí, una bañera. Con eso ya no necesitaría de las gigantescas máquinas que normalmente usa para sus experimentos. Pero los problemas no tardan en llegar. El ejército de la Federación Galáctica aterriza en la fábrica y Rick, sin opciones, toma una decisión drástica. Destruye toda su investigación para que el enemigo no se lleve nada, y luego, como si fuera un héroe de película, activa la secuencia de autodestrucción. Con un último vistazo a su obra, saca su pistola de portales y se larga. Justo cuando la Federación
Federación Galáctica irrumpen con el laboratorio de Rick, la cuenta regresiva llega a su final y ¡boom! Todo el lugar se convierte en una tormenta de fuego y destrucción. Una explosión tan poderosa que parece sacada de una película de acción. Pero la cosa no termina ahí. No señor, en el último segundo aparece Morty pilotando una nave de guerra. Y no está solo. A su lado una figura extraterrestre que te dejará boquiabierto. Es L, pero con un toque marciano que la hace ver más letal que nunca. Juntos arrasan con los pocos enemigos que aún se mantienen de pie, demostrando que este dúo no es cosa de juego. Pero la historia no se queda en la acción. Regresamos al restaurante donde Morty, con la foto de él en la mano, se la muestra a su abuelo alterno, el Rick de otro universo. Y este Rick, con esa chispa de locura que lo caracteriza, le asegura que conoce a L. Pero hay un problema, no tiene ni idea de dónde encontrarla. Mientras tanto, la Federación Galáctica no se queda de brazos cruzados. Sus líderes, analizando cada movimiento de Morty y Rick, los han marcado como blancos prioritarios para eliminar. Y cuando ven a L, el comandante queda en shock. No puede ser, L pertenece a una raza que según ellos fue exterminada hace tiempo. Una raza con la habilidad única de ver el futuro. Esto no solo es extraño, es imposible. ¿Cómo es que ella sigue viva? El día avanza y en el planeta Yala-Reita, la Federación Galáctica decide dar un golpe de autoridad. Transmiten un mensaje a todos los ciudadanos que aún están de pie entre las ruinas humeantes. Estamos aquí para liberarlos de la injusticia. Vamos a construir una sociedad pacífica y segura. Pero atención, cualquier intento de resistencia será aplastado sin piedad. En medio de esta tensión, L lleva a Morty a una base secreta de la resistencia. Sí, la resistencia contra la Federación. Aquí, entre susurros y miradas de desconfianza, logran llegar hasta la líder, una figura poderosa que, al ver a L, sabe que tienen una oportunidad. Ella les revela un secreto vital. Los escudos de la nave nodriza de la Federación caerán por un breve instante cuando aterrice. Ese es el momento para atacar. De esta forma vemos que la nave nodriza de la Federación comienza su descenso hacia la superficie, una monstruosa sombra que se cierne sobre el campo de batalla. Morty, escondido tras los escombros, monitorea cada movimiento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La tensión es palpable, y entonces, en el momento exacto, la resistencia contraataca. Un misil cargado con la esperanza de todos es lanzado con precisión milimétrica. El impacto es brutal, desatando una explosión que sacude los cielos y envuelve la nave en llamas. Desde lo alto, Morty observa el caos y la victoria que se despliega ante sus ojos, y como si fuera un milagro, la población lo ve, lo reconoce, y en un instante, Morty se convierte en El Salvador. Su popularidad se dispara como un cohete, y en un abrir y cerrar de ojos, su rostro se convierte en un símbolo de independencia. Las calles se llenan de llaveros, muñecos y todo tipo de mercancía en su honor. Pero el héroe de nuestra historia no se deja llevar por la gloria. Cuando regresa a la base de la resistencia, todos lo reciben como un verdadero campeón. Sin embargo, Morty los detiene, alzando la mano con humildad. Les dice que su valor, todo lo que ha hecho, proviene de L, porque ella es su inspiración, su guía en esta lucha. Entonces la historia nos lleva al pasado, donde Rick le revela a Morty la verdadera naturaleza de L. Ella es un ser especial, capaz de percibir el futuro y el pasado como si fueran uno solo, pero con una gran limitación. No puede cambiar lo que ve, está atrapada en un ciclo inquebrantable, viendo todo, pero sin poder alterar el destino. Más tarde vemos a Rick en una visita inesperada al presidente. Le ofrece un dispositivo revolucionario, algo que, al colocarlo en su oído, hará que todas sus acciones parezcan virtuosas. El presidente, con los ojos brillando de curiosidad, pregunta si esto significa que ya no recibirá críticas, pero Rick, con su típica franqueza, le explica que las críticas nunca desaparecerán, sin importar lo que haga. Lo que el dispositivo hará es simple, se conectará a su cerebro, bajando su nivel de cognición, haciéndolo vivir en una fantasía constante, ignorante de lo que el mundo realmente piensa. Y no solo eso, Rick ha fabricado suficientes dispositivos para él y todos sus lacayos burócratas. El presidente, después de pensarlo por un segundo, acepta la oferta, seducido por la libertad que Rick le promete. Antes de irse, el presidente le muestra a Rick algo inquietante, una fotografía de Morty, el Morty espacial, que circula junto con una petición de recompensa. La caza ha comenzado y Morty ahora es el objetivo de todos. Al mismo tiempo, en otro rincón del universo, Morty se encuentra negociando con vendedores de armas. Su objetivo, conseguir una armadura cargada de armas hasta los dientes. Mientras los vendedores le muestran el arsenal, Morty no puede evitar pensar que es demasiado, que no necesita tantas armas, pero ellos le advierten con seriedad. Ahora que tiene una recompensa sobre su cabeza, debe estar listo para luchar en cualquier momento, contra cualquier amenaza. El juego ha cambiado y Morty debe estar preparado para lo que viene. Ahora volvemos al presente, donde Morty y él, después de tantas aventuras, están disfrutando de un día en un parque de atracciones. La tensión parece haberse disipado y por un momento todo parece perfecto, pero L, con una mirada melancólica, le pide perdón a Morty por haberlo involucrado en su guerra. Sin embargo, Morty, con esa chispa de optimismo que lo caracteriza, le responde que todo esto es obra del destino, como si estuviera escrito en las estrellas. Mientras disfrutan del parque, Morty sigue reflexionando sobre lo que Rick le explicó antes. Para él, el tiempo no es lineal como para los humanos. Para ella, el tiempo es tridimensional, un río que fluye en ambas direcciones, del pasado al futuro y del futuro al pasado. Puede ver su propia muerte desde el momento de su nacimiento, algo inimaginable para los humanos, que solo pueden percibir el tiempo como una línea recta. Aunque L sabe todo lo que le sucederá, está condenada a aceptar que las cosas deben suceder tal como están destinadas, sin poder cambiar nada. Morty, con su mente curiosa, se pregunta si en un universo infinito, donde las variables son infinitas, no podría ser que todo sea posible en alguno de esos universos. Cuando le plantea esta idea a su abuelo alterno, Rick admite que tiene razón, pero
también le revela algo inquietante. En su universo, era imposible que Morty conociera a L, un misterio más para Morty, quien sigue tratando de desentrañar las complejidades del destino. La cita de Morty y él continúa en un restaurante, donde la conversación se vuelve aún más profunda. L, con cierta vulnerabilidad, le pregunta si no le tiene miedo, ya que toda su vida ha provocado temor o incomodidad en los demás. Pero Morty, con sinceridad, le dice que se siente más tranquilo a su lado que en cualquier otro lugar. Este momento de conexión se interrumpe bruscamente cuando una madre y su hijo pasan cerca de ellos. Lo que parece una escena cotidiana se convierte en un momento de peligro, ya que el niño resulta ser un asesino. Pero antes de que pueda hacer algo, L, con su conocimiento del futuro, lo anticipa y le dispara primero. Con el asesino muerto, la falsa madre huye aterrorizada, y L abraza a Morty aliviada de que esté a salvo. La vida y la muerte, el amor y el peligro, todo se mezcla en un torbellino de emociones. Más tarde vemos a él reunirse con Rick, quien con su tono cínico le recuerda que ambos saben cómo terminará todo. Observando el cartel de Se Busca con la cara de Morty, él le reflexiona sobre cómo el futuro es el opuesto del pasado y cómo el pasado decide el futuro. Rick, aunque intenta ocultarlo, entiende perfectamente sus palabras y en ese momento admite que desea cambiar el futuro como cualquier ser consciente y que por eso a veces lucha contra lo inevitable. De repente la realidad parece desmoronarse. Morty, que estaba observando cómo una ballena voladora se desintegraba en el cielo, se da cuenta de que Rick ha desaparecido. Justo en ese momento, el mundo virtual en el que se encontraba se interrumpe abruptamente, desconectado de golpe. Summer entra en su habitación con un aire de urgencia y le ordena que se prepare porque deben ir a salvar a su abuelo. Y así concluye este tercer episodio. Todo continúa en un bar de karaoke, en algún lugar de la Tierra. Vemos a Rick reunido con un grupo de amigos. Uno de ellos, llamado Jen-san, le muestra una foto de su nieto, lo que lleva a Rick a lamentarse por la ausencia de su propia hija. Él sabe que de estar viva, tal vez podría haber tenido un nieto también, pero en ese universo, Rick está solo. De repente toma conciencia del lugar en el que se encuentra y se cuestiona a sí mismo qué hace allí, decidiendo finalmente abandonar el karaoke. Su amiga lo sigue rogándole que al menos cante una canción antes de irse. Sin embargo, Rick le explica que esa vida ni siquiera le pertenece, ya que ha terminado en los zapatos de otro Rick. La noche continúa con Rick regresando a su sombrío apartamento. Allí reflexiona sobre cómo la personalidad de ese otro Rick está comenzando a superponerse a la suya, pero comprende que él mismo se ha ganado esa situación por haber reescrito la realidad. Aunque parece que morirá en ese universo, al verlo desde una nueva perspectiva, ya no le parece tan grave. Al día siguiente, en la casa de los Smith, Jerry prepara el desayuno para sus hijos. Sin embargo, Morty y Summer lo ignoran al igual que a su madre, ya que pronto llega Beth Espacial y los tres abordan su nave para ir al rescate de Rick. Al presenciar esto, Beth expresa su deseo de acompañarlos para buscar a su padre, pero Beth Espacial le sugiere que se quede en casa por si Rick regresa. Ofendida, Beth le reprocha que confía en que Rick la elija a ella y le asegura que la verdad sobre quién es el clon entre ambas podría revelarse pronto. Jerry, una vez más, aparece para anunciar el desayuno, lo que Beth Espacial aprovecha para marcharse, dejando a Beth molesta. Ella, en su enojo, le pregunta a Jerry si alguna vez se ha arrepentido de haberse casado con ella. Mientras tanto, la familia llega a una prisión espacial de la Federación, donde Rick está capturado y a punto de ser ejecutado por sus crímenes. Al ver a su nieto llorar por su inminente muerte, Rick recuerda aventuras pasadas, como aquella vez en que fueron capturados por una masa amorfa. Al notar el miedo de Morty a morir, le dice que no debería temer, ya que podría regenerarlo a partir de su cerebro y un mechón de pelo, además de tener una copia de sus recuerdos en el laboratorio. Todo parece indicar que Morty será devorado por la masa biológica, pero entonces aparece él y lo rescata, destruyendo cada uno de los globos asesinos que los muros lanzan contra ellos. Ya libres, Rick le pregunta a él quién es, lo que desconcierta a Morty, ya que le había contado sobre su novia antes. Es entonces cuando Rick se da cuenta de que ha cambiado de universo nuevamente. Con el tiempo, él le pregunta a Rick por qué no se convierte en el Rick de ese universo para Morty y para ella, a lo que Rick responde que no sabe si realmente tiene esa opción. Se siente atrapado, preguntándose si su vida volverá a la normalidad si decide destruir el dispositivo de espacio-tiempo que creó. De repente, Rick se encuentra en un universo desértico, cansado de todo, y deja caer el dispositivo en la arena, implorando que alguien le explique qué está ocurriendo. Mientras tanto, Beth observa el clon de emergencia de su padre en el laboratorio, mientras en las pantallas los diferentes Rick continúan en conflicto, cada uno luchando por su propia supervivencia. Más tarde, Beth descubre a Jerry revisando las pertenencias de su padre. Le pide que se detenga, pero Jerry le responde que Rick no va a regresar y que desde el principio esa casa le pertenece. Las palabras de Jerry hieren a Beth, quien le asegura que su padre volverá y le recuerda que en realidad esa es su casa. En el espacio, una nave de la Federación detecta un objeto no identificado acercándose. Son embestidos de golpe por la nave de Rick y Morty. Inmediatamente ambos son rodeados y arrestados. El general al mando subestima a Rick por haber irrumpido en su nave, pero Rick le explica que fue solo un accidente provocado por la falla de su motor antigravedad. El general no se inmuta y le advierte que no tiene nada de qué preocuparse, ya que su destino es la muerte. Rick entonces le pide que al menos envíe a Morty de vuelta a la Tierra, alegando que él es inocente. El general con frialdad acepta a regañadientes, pero solo si Rick no revela información importante durante el interrogatorio. Sin embargo, Morty grita que no se separará de su abuelo. En respuesta
respuesta, Rick le revela que su plan era deshacerse de él para no retrasarlo, pero ya que Morty lo ha arruinado, no le queda más remedio que actuar. Acto seguido, Rick se libera y hace explotar su nave. El general, aún desafiante, le advierte que escapar es inútil, pero Rick le revela que la explosión solo era una señal. De inmediato llegan más naves aliadas lideradas por Beth Espacial, desatando una batalla feroz entre los bandos. Una de esas naves aterriza para que Rick y Morty puedan escapar. Poco después, Morty se presenta ante Rick con un nuevo traje de guerrero, declarando que quiere ser un miembro de la rebelión. Rick le aclara que esa no es su rebelión, él simplemente la formó tras independizarse. Además, si Morty se une, ya no tendrán más aventuras juntos. Morty le responde que lo sabe, pero que ha decidido que esa es su propia aventura personal. Con una mezcla de resignación y afecto, Rick le dice que haga con su vida lo que desee. A pesar de sus palabras, se nota que la decisión de Morty lo afecta. Mientras camina solo por los pasillos de la nave, Rick comienza a recordar momentos junto a su nieto, desde su nacimiento, los días en la escuela primaria, su graduación y todas las aventuras compartidas, enfrentándose a bestias y los múltiples accidentes con la nave. Al rememorar esos momentos, Rick cree que tarde o temprano Morty regresará. Tiempo después vemos que Morty se ha convertido en un criminal buscado por sus crímenes contra el gobierno. En ese mundo, la Federación ha tomado control absoluto y utiliza a la población como mano de obra barata. Aquellos que se niegan a trabajar largas y agotadoras jornadas son severamente castigados. Entre la multitud, Morty, disfrazado de un ciudadano local, intenta comprar alimentos prohibidos por el régimen como los nuggets con salsa de amapola. Debido a la escasez, los vendedores del mercado negro inflan los precios, pero Morty accede a pagarlos. Poco después, sin darse cuenta, se adentra en un callejón donde 3 guardias lo acorralan. Al descubrir que ha estado comprando productos ilegales, deciden arrestarlo. Así, Morty es llevado a la prisión junto a otros detenidos. Los guardias, disfrutando de su poder, devoran con satisfacción los nuggets con salsa de amapola frente a los prisioneros. En ese momento, Morty se libera, revelando su verdadera identidad como infiltrado. Sin más preámbulos, activa su modo Wolverine y destruye la prisión desde adentro. Simultáneamente, desde las alcantarillas emerge la resistencia, iniciando una batalla por la libertad. Los reclusos, inspirados por la valentía de Morty, se unen a la revuelta, y la rebelión pronto gana terreno. Ante la marea imparable, la Federación Galáctica se ve obligada a abandonar ese mundo. Tras la victoria, Rick se acerca a Morty y le aconseja retirarse de la resistencia, advirtiéndole que enfrentarse a la Federación Galáctica no vale la pena, especialmente ahora que se han retirado. Sin embargo, Morty no tiene intención de marcharse mientras él esté a su lado. Al escuchar esto, Rick comprende que no puede ayudar ni convencer a jóvenes como su nieto, atrapados en sus ideales. Poco después, el Rick original, perdido en medio del espacio, es encontrado por Elle. En ese preciso instante, Rick comprende que ella había orquestado todo desde el principio. Al mismo tiempo, desde su nave, Beth Espacial y los demás observan cómo los otros Rick comienzan a desaparecer, dejando solo al verdadero Rick como única existencia. Rápidamente localizan a Rick a pocos metros de su posición, y Morty descubre que él está a su lado, pero no es la única que lo reconoce. Beth Espacial también afirma haberla visto antes. Antes de que la historia concluya, vemos que todos logran regresar a la Tierra, donde Beth los recibe con alegría. Aprovechando el momento de felicidad, Rick propone una fotografía familiar. Él duda, preguntando si es apropiado que ella aparezca en la foto, pero Beth le deja claro que, además de formar parte de la familia por su relación con Morty, es la persona que salvó a su padre. Mientras tanto, en el laboratorio, Jerry sigue curioseando hasta que encuentra algo misterioso. Al examinarlo, es inesperadamente teletransportado a otro lugar, dejando la incógnita de su destino flotando en el aire. Todo continúa en la siempre impredecible casa de los Smith. Morty, con su habitual entusiasmo, le ruega a Rick que transforme a su padre en un superhéroe. Rick, con su característico desdén pero también con un destello de interés, le asegura que está dispuesto a lograr tal hazaña. Sin embargo, no sin antes advertir que Jerry deberá someterse a un riguroso entrenamiento. Solo cuando el mundo esté verdaderamente en peligro y no haya nadie más capaz de salvarlo, considerará llevar a cabo tan monumental transformación. Durante la conversación, Jerry, en su inocente simplicidad, comenta que, de convertirse en un superhéroe, su única misión sería proteger a su familia. Summer, por su parte, se muestra entusiasmada ante la idea, pero Beth, con la firmeza de una madre preocupada, le recuerda que, si Jerry realmente quiere mantener a salvo a su familia, lo primero que debe hacer es conseguir un empleo. Sin embargo, todo esto no es más que un eco lejano de un recuerdo de un Jerry salvaje, quien, en otra realidad, se encuentra solo en un mundo desolado por mutantes. Es la lucha constante por no sucumbir ante las adversidades, lo que lo ha obligado a desarrollar un cuerpo digno de cualquier superhéroe. En su solitaria travesía, Jerry recorre su hogar, ahora abandonado y completamente invadido por la naturaleza. Con una mezcla de melancolía y resignación, utiliza el cadáver de un mutante como hamaca, disfrutando de un fugaz momento de paz mientras contempla el cielo sereno. Pero la calma dura poco, y pronto se dirige al antiguo laboratorio donde busca algo que pueda ofrecerle ayuda en su desolada existencia. Tras hurgar entre cajones y artefactos, sus manos encuentran una espada misteriosa, la cual, al ser empuñada, comienza a brillar con una luz intensa. Sin darle tiempo a reaccionar, Jerry es teletransportado, iniciando así una nueva y desconocida aventura. Mientras tanto, en la casa de los Smith, una figura imponente, el eslabón perdido, irrumpe buscando nada menos que a Rick Sánchez. Al mismo
mismo tiempo, en el misterioso laboratorio, Jerry despierta sobresaltado solo para encontrarse cara a cara con una versión más feroz de sí mismo, el Jerry salvaje. Este último le explica que no es más que otra de sus múltiples variantes y que aparentemente ha sido convocado por el poder de la espada que empuña. En ese momento abren la puerta del laboratorio y de forma accidental terminan derribando al eslabón perdido. En señal de disculpa lo invitan a entrar y le ofrecen comida, explicándole que Rick no se encuentra en casa por el momento. Jerry, tratando de mantener la cordialidad, se presenta como el yerno de Rick, creyendo ingenuamente que el día transcurrirá en tranquilidad. Pero la paz se rompe cuando el Jerry salvaje, de repente, blande su espada y acusa al eslabón perdido de haber venido en busca de ella. Con una mirada severa le exige revelar los secretos que la espada oculta. Además le confiesa a Jerry que no es la primera criatura que intenta arrebatarle la espada. Mientras Jerry común dormía, Jerry salvaje había estado ocupado enfrentando a otros invasores, eliminándolos sin piedad al no obtener respuestas. Para demostrarlo, les muestra una macabra pila de cadáveres de aquellos que intentaron apoderarse de la espada, pero que no vivieron para contarlo. Decididos a seguir adelante, Jerry salvaje y el resto del grupo se dirigen hacia la playa. Allí, de las profundidades del océano, emerge el imponente señor Nimbus, el autoproclamado rey de los mares. Al ver a los dos Jerrys juntos, el señor Nimbus sospecha que todo es una de las típicas jugadas de Rick, pero Jerry salvaje, con una arrogancia recién descubierta, le aclara que ahora que Rick no está en la Tierra, él ha tomado el control y es el nuevo rey de este planeta. El señor Nimbus, con su habitual excentricidad, le propone a Jerry salvaje descender al océano para copular como los toros que son. Sin embargo, Jerry salvaje, con su espada firmemente en mano, le deja en claro que su única forma de negociar es a través del filo de la espada. En respuesta, el señor Nimbus le explica que solo Rick tiene la autoridad para hacer tratos con él y que no tiene interés en la espada. De hecho, la única razón por la que envió a sus subordinados a recuperarla fue para evitar una guerra desatada por sus verdaderos dueños, quienes pronto vendrán a reclamarla. Pero ahora que la espada está en las manos de Jerry salvaje, el señor Nimbus le aconseja que mantenga el conflicto futuro sobre la superficie. Jerry salvaje, deseoso de obtener más poder, le exige al señor Nimbus revelar los misterios de la espada. Con una expresión de incredulidad, el señor Nimbus le responde, sorprendido de la estupidez de Jerry salvaje, quien ha robado una espada sin siquiera saber el poder que encierra. En otra parte del mundo, un anciano ex yakuza le informa a su leal subordinada que, tras su encarcelamiento, su pandilla se dividió en dos facciones. Ella, con tono grave, le revela que la espada que buscan está en manos de los temidos Cuello Duros. Sin embargo, el anciano se muestra calmado y confiado, revelando que ha contactado al hombre perfecto para recuperar la espada, nada menos que Jerry Smith. La subordinada, intrigada, pregunta a Jerry si piensa realizar la misión solo. Con su habitual optimismo y sin dudar un segundo, Jerry responde que trabaja mejor solo. Este despliegue de autoconfianza despierta una inesperada admiración en la mujer, quien se acerca lentamente, esperando besarlo por su arrolladora hombría, pero Jerry, con un toque de nobleza, la rechaza cortésmente y se dispone a iniciar su peligrosa misión. Mientras tanto, el líder de los Cuello Duros está viviendo lo que parece ser un día tranquilo hasta que sus subordinados le informan de la llegada de Jerry Smith. Alarmado, regresa a su casa solo para encontrar que todos sus hombres han sido eliminados con precisión letal. En lugar de huir, el líder, lleno de orgullo, decide confrontar a su enemigo. Al encontrarse cara a cara, Jerry aparece con un traje de superhéroe, lleno de determinación, y le advierte que está allí para reclamar la espada del sello. Tras este encuentro, la subordinada del anciano recibe la noticia de que los Cuello Duros han abandonado repentinamente el país rumbo a Estados Unidos. Todo parece indicar que algo mucho más grande está en marcha. Al mismo tiempo, en un planeta lejano, la Federación Galáctica está lanzando una invasión a gran escala. La Resistencia se encuentra en medio de un feroz ataque a la nave principal de los invasores. Dentro de la nave, el regente, despreocupado y casi indiferente al caos que lo rodea, se ha quedado dormido. Su consejero, alarmado por las explosiones que rodean la nave, lo despierta para advertirle de la situación. Sin embargo, el regente, en un gesto de confianza ciega, asegura que están protegidos por la fe en sus dioses. El consejero, preocupado, pregunta sobre el paradero de la espada, y el regente, con total calma, le asegura que está en las seguras manos de Rick. De vuelta en la playa, el señor Nimbus le explica a Jerry salvaje que ciertos seres ancestrales encerraron una poderosa energía en la espada. Si el sello que la mantiene contenida es roto, liberará una masa de energía oscura incontrolable. Por esa razón, el señor Nimbus le ordena abandonar su territorio antes de que ocurra una catástrofe. Mientras tanto, en el espacio, la familia Smith regresa de sus aventuras con una nueva integrante, Elle, a bordo. Sin embargo, al aterrizar en la Tierra, pronto notan la inquietante ausencia de Jerry. Beth, preocupada, teme que su esposo haya estado fisgoneando en el laboratorio de Rick. Ante esta posibilidad, Rick, lleno de urgencia, corre hacia el garaje. Al llegar, descubre con horror que Jerry ha tomado la espada que había dejado olvidada. Justo en ese momento recibe una llamada del señor Nimbus, pero antes de que pueda decir algo, Rick le asegura que él se encargará del asunto de la espada. Sin perder más tiempo, él y Morty atraviesan el portal, listos para perseguir a Jerry y evitar el desastre. Por otro lado, en una escena cargada de tensión, Jerry salvaje obliga a Jerry a ponerse el traje de superhéroe por primera vez. Mientras lo hace, le recuerda que ambos son, en esencia, el mismo ser y que ambos tienen una familia que proteger. En un acto de confianza y esperanza, le entrega la espada, confiando en que Jerry podrá desatar y controlar el inmenso poder que ésta alberga. Rick
Rick y Morty finalmente llegan al caótico universo salvaje, donde confirman que la espada ha sido robada. Ante esta revelación, Rick hurga entre los recuerdos almacenados, pero descubre con inquietud que el único recuerdo faltante es el de Jerry. Decidido a resolver el misterio, Rick y Morty regresan al laboratorio, donde Rick le explica a Morty que su padre ha quedado atrapado en el antiverso, un universo paralelo que coexiste en el mismo espacio que su realidad, pero con longitudes de onda opuestas. Al alinear estas longitudes, se pueden viajar entre ambos universos, siempre y cuando se fije un punto de cruce. Sin embargo, Rick le advierte a Morty que en ese extraño lugar, el tiempo fluye en dirección inversa, lo que añade un peligro adicional a la misión. Deberán ser extremadamente cuidadosos. Con este desafío por delante, toda la familia Smith se une al rescate de Jerry. Utilizando sus dos naves, logran sincronizar ambos universos, permitiendo la intersección de los mismos, y cruzan la frontera hacia el antiverso. A continuación, vemos que en el pasado, en un momento de vulnerabilidad, Jerry le confiesa a Rick, entre lágrimas, que durante todo este tiempo ha estado evitando enfrentar la verdad sobre quién es en realidad. Rick, sorprendentemente compasivo, lo felicita por haber llegado a esa revelación y como recompensa le ofrece su ayuda, pero deja en claro que Jerry podrá abandonar el entrenamiento cuando lo desee. Jerry, decidido a mejorar, acepta el desafío. Rick entonces lo somete a una serie de tormentos diseñados para probar su temple, comenzando con colgarlo a merced de un gusano gigante que intenta devorarlo. Los gritos de Jerry llenan el aire, pero Rick le recuerda que puede abandonar en cualquier momento. A pesar de la agonía, Jerry decide continuar y enfrentar las pruebas con determinación. El siguiente desafío es cruzar un puente suspendido sobre un lago de lava, donde Jerry se enfrenta a sus propios miedos, y posteriormente su cuerpo es aplastado e inflado repetidamente en una serie de torturas físicas. Pero los tormentos no se limitan al sufrimiento corporal. Rick lo somete a una máquina de tortura mental, donde decenas de tentáculos le hacen cosquillas sin piedad, mientras los propios chistes malos de Jerry lo atormentan psicológicamente. A pesar de todo, Jerry persevera y supera cada prueba, demostrando una fuerza interior que ni él sabía que tenía. Como recompensa final por su resiliencia, Rick le entrega a Jerry un traje de superhéroe hecho con nanotecnología avanzada, explicándole que su último entrenamiento consistirá en una batalla decisiva. Finalmente, cuando la familia Smith llega al antiverso, la casa los recibe con un despliegue de defensas. Todas sus armas están listas para ser detonadas. Sin embargo, Rick da la orden de alto al fuego justo a tiempo. En ese momento aparece Jerry, ahora transformado en un superhéroe, quien orgullosamente revela que ha recuperado sus recuerdos del entrenamiento con Rick. Rick, sin perder su característico cinismo, se defiende diciendo que fue el propio Jerry quien le pidió que borrara su memoria. La escena retrocede al pasado, cuando Jerry salvaje le entrega la espada del sello a Jerry. En ese momento, Jerry, habiendo asumido su destino, toma la pistola de portales de Rick con la intención de marcharse para continuar su viaje heroico. Una vez solo, Jerry empuña la espada, lo que provoca que, una vez más, sea teletransportado a una nueva y misteriosa aventura. De regreso al presente, el nuevo y mejorado Jerry, con un porte varonil innegable, capta la atención de todos. Beth y Beth Espacial no tardan en comentar lo atractivo que lo encuentran, mientras Summer, entre risas, señala que ahora su padre se parece a su versión salvaje. Rick, por su parte, lo felicita, reconociendo que ha logrado absorber y dominar el poder de la espada, algo que nadie hubiera esperado de Jerry. De repente, Rick, con sus sentidos afilados como siempre, percibe el peligro que se avecina. El líder Yakuza ha llegado, esta vez buscando venganza y acompañado por un ejército. La casa, con sus defensas automáticas, abre fuego sin piedad, pero los Yakuza logran abrirse paso con una granada, causando una explosión que les permite entrar. Una vez dentro, son sorprendidos por Jerry, que los ataca desde el techo, eliminándolos uno por uno con su espada. Mientras tanto, en el exterior, los Yakuza y la casa intercambian una lluvia de misiles. El líder Yakuza, lleno de confianza, promete que esta vez derrotará a Jerry, ya que ha venido mejor preparado. Sin embargo, la familia Smith no se queda atrás. Armados hasta los dientes, responden a cada ataque con igual ferocidad. En medio del caos, a Morty se le ocurre la descabellada idea de escapar por el tejado junto a su novia, Elo. Esto los convierte en un blanco fácil para un misil. En un acto heroico, Morty se sacrifica alejando a L del peligro, y todo parece indicar que su fin está cerca, pero en el último segundo es salvado por el anciano ex Yakuza, que interviene justo a tiempo. La batalla alcanza su clímax cuando el líder Yakuza es derribado de su auto, y al levantarse se encuentra cara a cara con Jerry. El líder de los cuello duros asegura que no se rendirá, afirmando que solo necesita recuperar la espada para vencer. Sin embargo, el anciano ex Yakuza aparece en ese momento, aconsejándole que se retire. El líder lo reconoce como su antiguo jefe y duda. El líder Yakuza, preocupado por su reputación, explica que si se retira perderá todo el respeto que ha ganado, pero el anciano le hace ver que una batalla sin éxito solo llevará a la destrucción total de su pandilla. En ese momento, la subordinada del anciano aparece, mostrando que la reunificación de las dos facciones es posible. Mientras la situación se calma, la subordinada intenta acercarse a Jerry, pero es rápidamente interrumpida por Beth y Beth Espacial, quienes con firmeza le recuerdan que Jerry está casado con ellas. Por otro lado, el anciano, reconociendo el valor de Morty por ser hijo de Jerry y nieto de Rick, le ofrece convertirse en su sucesor, un honor que Morty ni siquiera sabía que podría recibir. Sin embargo, Jerry lo prohíbe de inmediato, dejando claro que Morty es su hijo y no permitirá que siga ese camino. Mientras todo esto sucede, Rick observa
observa desde el tejado, visiblemente agotado por los eventos que han tenido lugar. Al final, la familia regresa a su propio universo. Rick, aprovechando el momento en que todos están juntos, propone tomar una nueva foto familiar. Después recupera la espada y felicita nuevamente a Jerry por su trabajo, pero este, con una nueva madurez, revela que ha comprendido que era más feliz cuando estaba con su familia, incluso si eso significaba ser una basura sin valor. Ante esta confesión, Rick decide borrar la memoria de Jerry una vez más, devolviéndolo a su vida normal. Mientras tanto, en otro lugar, el Jerry salvaje regresa a su propio mundo, listo para poner orden y enfrentar nuevas aventuras. Así concluye este épico episodio, dejando abierta la puerta para lo que está por venir. Todo comienza con Tammy escapando de su casa en plena medianoche, mientras en el fondo se escucha la voz de su tío preguntando por ella con preocupación. Sin embargo, a Tammy no le importa, sigue avanzando con determinación y decide tomar un autobús para acelerar su huida y llegar más lejos. Finalmente alcanza una estación de trenes, donde planea usar el poco dinero que le queda para comprar un boleto. Justo cuando parece que logrará su objetivo, miembros de la Federación aparecen repentinamente y la rodean. Ellos le explican que su tío la ha reportado como desaparecida y por esa razón han venido a buscarla. En ese instante, Tammy intenta huir, empleando desesperadamente sus dientes como armas, pero su esfuerzo no da resultado. No obstante, los insectoides, admirados por su valentía, la felicitan y le revelan que no la devolverán a su tío. Desde ahora estará bajo su protección. Así vemos cómo Tammy es llevada a las instalaciones de la Federación, donde le explican que aprenderá a combatir para ellos. Su entrenamiento se interrumpe cuando varios soldados heridos pasan frente a la clase, y su superior le comenta que esa devastación ha sido causada por él, la más poderosa y habilidosa de sus soldados, quien parece invencible y a quien nadie puede igualar. Mientras tanto, en otro lugar, observamos a Morty y él asistiendo a la escuela. Como pareja inseparable, no se apartan ni siquiera durante las clases. En medio de la rutina escolar, él le comparte a Morty su visión del universo. Dado que es infinito, en algún lugar del cosmos, dos personas idénticas a ellos podrían estar teniendo exactamente la misma conversación. Justo en ese momento, el profesor Goldenfold interrumpe para advertir a la clase que pueden prestar atención a la charla de Morty si lo desean, pero cada uno será responsable de su propio destino. Después de todo, se supone que aquello es una clase de matemáticas, no de filosofía. Al finalizar la clase, él continúa explicando a Morty que, en realidad, fue Rick quien la salvó, permitiéndole escapar de la distorsión espacio-temporal, y ahora gracias a eso puede estar a su lado. Morty le sugiere a él que se inscriba en su escuela para que puedan estar juntos todos los días. Con una sonrisa prometedora, él le asegura que se quedará a su lado en ese universo para siempre, ya que según ella, en ese lugar no existen las coincidencias. Todo lo que sucede tiene un propósito, y para ella eso es el destino. En ese momento, Toby interrumpe a la pareja, presentándose ante él con una actitud intrigante. Ella, fiel a su filosofía de vida, le pregunta si acaso ha llegado para formar parte de su destino. Toby, con arrogancia, responde que, en efecto, están destinados a estar juntos. Sin embargo, Morty no tarda en reaccionar, dejando claro que él es su novia. Aunque Toby intenta reclamar su derecho sobre él, ella lo corta con firmeza, diciéndole que jamás estaría con alguien tan superficial como él. Acto seguido, se va con Morty, dejando a Toby expuesto al ridículo entre las risas y burlas de los demás estudiantes. Más tarde, en casa, Summer observa desde la ventana la escena pacífica de su hermano compartiendo momentos bajo un árbol con él, sin hacer nada más que disfrutar de su compañía. Mientras tanto, Jerry, sin captar la escena, le habla a Summer sobre el libro que está leyendo, acerca del mito de Sísifo. Summer, sin prestarle atención, comenta que él se ha vuelto muy popular en la escuela. Jerry, con cierta resignación, señala que la relación entre Morty y él surgió sin que él se diera cuenta. Entonces, Summer le explica que técnicamente él y Morty se conocieron en un videojuego que Rick había creado. Por otro lado, Beth Espacial también observa la felicidad de su hijo, aunque con una expresión de inquietud en contraste con la sonrisa de Summer. Beth Espacial sospecha que algo extraño rodea a él. Beth, intentando calmarla, le recuerda que desde que Rick está en sus vidas, suceden cosas extrañas todos los días, pero Beth Espacial insiste en que nadie se enamora de Morty sin tener segundas intenciones. A pesar de ello, Beth defiende el encanto de su hijo, sugiriendo que no se preocupe demasiado por el pasado de él. No obstante, si las dudas persisten, siempre pueden preguntarle a Rick. Aunque todo parece indicar que Beth apoya a su hijo, al final deja escapar un comentario intrigante. Según sus instintos, está segura de que él abandonará a Morty muy pronto. Ante esto, Beth Espacial revela que él no solo ayudó a Rick, sino que en el pasado también le salvó la vida. Enseguida, la narrativa nos lleva a un momento crucial en el que Beth Espacial llega a una cantina repleta de rufianes para reclutar soldados. Con su característico temple, les deja claro que cualquier traición será respondida con la implacable venganza de Rick Sánchez. Armados con esa advertencia, Beth Espacial y su nuevo equipo lanzan un ataque sorpresa a una nave de la Federación que navega por el desierto. El plan avanza sin contratiempos, logrando abordar la nave y avanzar hasta llegar a la celda de Hombre Pájaro. Sin embargo, este les advierte que todo es una trampa. Justo en ese momento, los mercenarios traicionan a Beth Espacial y la abandonan. Las puertas de la celda se cierran y frente a ella aparece
L, acompañada de un ejército de la Federación Galáctica. Desarmada y rodeada, Beth Espacial escucha mientras L le explica que tanto ella como Hombre Pájaro serán usados como carnada para atraer a Rick. Beth Espacial, con frialdad, le advierte que no es muy inteligente revelar sus planes de esa manera. Ante esto, L reconoce que el plan es rastrero, pero algo en su memoria parece cambiar al reconocer a Beth como la madre de Morty. En un giro inesperado, L se enfrenta a la Federación Galáctica, liberando a Hombre Pájaro y aliándose con Beth Espacial. Juntos, los tres luchan con valentía, derrotando a los insectoides que les rodean. Al finalizar la batalla, él les ordena marcharse. Confundida, Beth Espacial le pregunta por qué no escapa con ellos, a lo que él responde con un aire enigmático que no puede hacerlo, pero asegura que pronto se volverán a encontrar. Además, le confía a Beth que Morty la aceptará con los brazos abiertos, insinuando que en este punto de la historia, la familia Smith aún no conoce la existencia del clon de Beth. Mientras tanto, en otro lugar, el teniente de los insectoides, frustrado por la derrota, envía una mosca espía para observar a Rick. Sin embargo, el insecto es rápidamente aplastado, fallando en su misión. A pesar de esto, el teniente se entera de la traición de él. En ese preciso momento, él se comunica con él, presentándose formalmente y prometiéndole que volverán a encontrarse, ya que no permitirá que el destino guíe sus pasos. Por su parte, Rick, ignorando por completo la mosca espía, se concentra en su dispositivo de tiempo y espacio, aparentemente ajeno a los eventos que se desarrollan a su alrededor. De regreso, en el presente, Beth Espacial se dirige a la guarida de su padre con un objetivo claro: descubrir la verdad sobre él. Al enfrentarse a Rick, sus palabras están cargadas de inquietud. Rick, en su estilo desinteresado y aparentemente despreocupado, alega que no tiene nada que ver con la presencia de él en su casa. Lo único que sabe, y lo dice con una mezcla de orgullo y desapego, es que gracias a él, Beth Espacial y Hombre Pájaro lograron escapar de las garras de la Federación. Pero esa explicación superficial no es suficiente para Beth Espacial, que no deja de desconfiar. Observas a su padre con suspicacia, notando cada gesto, cada pausa en su discurso, buscando la verdad que sospecha le está ocultando. Rick, siempre astuto y observador, percibe su desconfianza y decide tomar un enfoque más pragmático. Le sugiere que, si de verdad quiere respuestas, busque al Rick del universo de él y lo interrogue. Le lanza esta idea como si fuera una obviedad, pero el subtexto está claro. Hay algo más que Rick no está contando y sabe que Beth Espacial lo intuye. Al ver que su verdadera preocupación es Morty, Rick lanza una observación mordaz, dejando caer que, por supuesto, ella también es su madre, y es natural que quiera protegerlo. Pero lo que realmente inquieta a Rick es la situación que se está gestando bajo su propio techo. Tres fugitivos galácticos con destinos inciertos y peligrosos viviendo bajo el mismo techo sin que Morty lo sepa. Con determinación en los ojos, Beth Espacial promete que ella misma se encargará de la situación. Está dispuesta a llegar al fondo de todo, incluso si eso significa enfrentarse a los misterios que envuelven a él. Sabe que algo no encaja y no descansará hasta descubrirlo. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Beth interrumpe a Morty y él justo cuando están practicando besos, un momento que Morty ha estado disfrutando con timidez y emoción. Sin perder tiempo, Beth lleva a él a la cocina con una excusa inocente. Quiere enseñarle a preparar los platillos favoritos de su hijo, una actividad aparentemente normal y maternal. Sin embargo, lo que parecía ser una simple lección de cocina rápidamente se convierte en algo mucho más siniestro. Una vez en la cocina, Beth ejecuta un plan cuidadosamente orquestado. En un instante, crea dos hologramas idénticos de sí misma para reemplazarlas, revelando que todo ha sido una elaborada trampa de Rick. El verdadero Rick, disfrazado como Beth, ha estado moviendo los hilos desde el principio y ahora tiene a él exactamente donde la quería. Rick la conduce rápidamente a su laboratorio secreto, donde le muestra una escena perturbadora. La verdadera Beth está sedada, su mente atrapada en un mundo holográfico donde aún cree estar en la cocina enseñándole a él. Rick ha hecho todo esto para poder hablar con él en privado, sin interrupciones y sobre todo sin que Morty se entere de lo que está a punto de revelarse. El ambiente en el laboratorio se torna denso y cargado de tensión. Rick, con su característico tono de autoridad, confronta a él de manera directa. La acusa de no ser quien dice ser. Según él no proviene de otra dimensión como ha hecho creer a todos, sino que en realidad nació en este mundo, en su propia realidad, como una manifestación de la antimateria contenida en una cápsula que él mismo había estado estudiando. Las palabras de Rick cortan el aire como una daga. Él, acorralada y sin escapatoria, finalmente confiesa la verdad. Rick tiene razón. El conflicto moral en Rick se intensifica. Sabe que, según las leyes del multiverso, L no debería existir en esa dimensión. Su mera presencia es una anomalía, una incoherencia que podría desestabilizar la realidad misma. La decisión lógica sería hacerla desaparecer antes de que cause más daño. Pero Rick, aunque frío y calculador, no es inmune a los dilemas emocionales. Sabe lo que Morty siente por L y eso complica todo. Él, por su parte, acepta la situación con una sorprendente serenidad. Reconoce que Rick tiene razón y se muestra dispuesta a aceptar cualquier castigo o decisión que él tome. A pesar de todo, le expresa su profunda gratitud. Gracias a Rick, ha podido estar cerca de Morty, vivir una vida que jamás hubiera imaginado. En este momento, su destino está en las manos de Rick. Sin embargo, Rick no la deja ir tan fácilmente. Todavía no confía en ella por completo. La acusa de haber manipulado los eventos a su favor, de haber salvado a Beth Espacial y a Hombre Pájaro para ganarse su confianza, y de haber fabricado ilusiones de universos paralelos para infiltrarse en sus vidas. La furia de Rick va en aumento a medida que descarga sus sospechas, pero L, con la misma calma con la que aceptó su destino, le recuerda a Rick que no fue ella quien causó las incoherencias, fue la cápsula de tiempo y espacio, el mismo artefacto que Rick había creado.
malvado, el que desató todo el caos. Ella solo se dejó llevar por el inmenso poder que emanaba de ese dispositivo, sin malicia ni intenciones ocultas. Las paradojas del multiverso son incontrolables y ella ha sido una simple pieza más en el juego impredecible del destino. Ahora Rick se encuentra en un dilema mayor. El destino de él, de Morty y quizá de todo su universo depende de la decisión que tome. Con el futuro de su nieto y la estabilidad de la realidad en juego, Rick debe elegir entre la lógica y la emoción, entre el deber y los lazos que atan a su familia. Él, con una serenidad que parece inquebrantable, le explica a Rick que comprende perfectamente por qué Beth Espacial la considera una figura extraña, dado que su llegada fue repentina y sorpresiva. Rick, que rara vez baja la guardia, admite que tanto él como su hija le están agradecidos, especialmente por haber salvado a Beth Espacial y Hombre Pájaro. Sin embargo, lo que lo inquieta profundamente es que él apareció justo en el momento en que más se la necesitaba, como si todo estuviera predestinado. Con una sonrisa enigmática, él le revela que para ella no existe el antes ni el después. Cada momento en el tiempo ocurre simultáneamente. Una maraña de eventos interconectados, su presente con Morty y su pasado con Beth Espacial se desarrollan al mismo tiempo. Rick, aunque acostumbrado a las complejidades del multiverso, parece intranquilo. Por mucho que pueda entender el concepto, algo dentro de él sigue sin aceptar esta idea del todo. Él, consciente de las dudas de Rick, le deja en claro que a partir de ahora todo está en sus manos. No tiene la intención de intervenir en su futuro, porque cree firmemente en el libre albedrío. Lo que suceda de aquí en adelante será responsabilidad de Rick y de las decisiones que tome. Con esta revelación, él le retira cualquier presión de sus hombros, entregando el destino de su existencia a las decisiones del científico más impredecible del universo. Mientras tanto, Beth Espacial inicia su propia investigación sobre él. Recorre archivos, bases de datos y consulta contactos de la Federación, pero no encuentra absolutamente nada sobre su misterioso origen. Este vacío de información solo incrementa su preocupación. ¿Cómo puede alguien tan poderosa no dejar ningún rastro? Uno de sus soldados, notando la inquietud de su líder, le cuenta una leyenda antigua. Hace mucho tiempo existía una raza de seres capaces de conocer el futuro con total claridad. Sin embargo, la Federación los consideró una amenaza y los aniquiló, borrándolos de la existencia. Lo más extraño de esta historia es que, a pesar de conocer su destino, estos seres no hicieron nada por evitarlo, simplemente aceptaron su aniquilación. Este relato deja a Beth Espacial sumida en la reflexión. Se pregunta si aquellos seres hubieran podido cambiar su destino si hubieran decidido usar sus poderes para alterar su futuro. Y más importante aún, se pregunta si él pertenece a esa misma especie o si comparte algo con ellos. ¿Por qué parece estar tan tranquila con el flujo del tiempo y por qué confía tanto en el libre albedrío? Si ya sabe cómo terminará todo, antes de que el episodio termine, la trama nos devuelve a Rick, quien, tras el fallido ataque a la Federación, decide visitar la cantina de traidores, un lugar peligroso y oscuro donde se reúnen los peores mercenarios de la galaxia. Entra haciéndose pasar por un forastero cualquiera, pero cuando lo reconocen y le ordenan marcharse, Rick revela su verdadera identidad, recordándoles con voz desafiante que habían sido advertidos. Les recuerda la venganza inminente de Rick Sánchez, una promesa que los traidores nunca deberían haber subestimado. El ambiente en la cantina se vuelve tenso, sabiendo que una vez que Rick emite una amenaza, el cumplimiento es inevitable. Mientras tanto, en otra parte de la galaxia, Tammy recibe nuevas órdenes de la Federación. Su misión es clara: infiltrarse en la Tierra como compañera de clase de Summer Smith, con el objetivo de desmantelar la rebelión desde dentro. Su papel en esta operación será crucial para asegurar el control de la Federación sobre el planeta, y con este giro final, el episodio llega a su conclusión. La historia continúa con un Rick alterno que regresa a su laboratorio tras haber dejado a salvo el dispositivo de tiempo y espacio. Sin embargo, tras completar esta acción, observamos cómo este Rick se disfraza hábilmente de un extraterrestre, dirigiéndose a Beth con el propósito de pedirle que custodie el artefacto hasta que Rick regrese. A pesar de aceptar la solicitud sin objeciones, Beth deja entrever sus dudas, pues no está convencida de que su padre vuelva. Ante esta incertidumbre, el Rick disfrazado le asegura con una promesa cargada de cierta melancolía que el Rick que ella conoce regresará, o al menos está convencido de ello. Posteriormente, el Rick alterno se dirige a un parque donde, rodeado de naturaleza, se sumerge en una meditación profunda. Durante este tiempo, reflexiona sobre cómo su línea temporal y la del universo actual se han entrelazado de una manera tan compleja que parece haber sido deliberado. Mientras se despoja de su disfraz, la escena cambia y lo encontramos reunido con él. Rick le confiesa que está allí porque su yo pasado se cruzó inevitablemente con su yo futuro, y por lo tanto siente que todo su viaje estaba ya predeterminado. Rick expresa sus sospechas de que L podría ser la responsable de esa encrucijada. Sin embargo, L le asegura que no tuvo nada que ver, lo que deja a Rick con una duda aún mayor. En ese instante, él le pregunta si ha llegado el momento de su despedida definitiva, cuestionando si nunca volverán a cruzarse. Él, con una serenidad enigmática, le responde que no se confunda, fue Rick quien eligió este camino por su propia voluntad. Al final, el Rick alterno, resignado, acepta esta realidad. Por otro lado, Beth Espacial hace su entrada en una taberna, donde uno de los miembros de la Federación la reconoce. Sin revelar su identidad directamente, los agentes le lanzan una pregunta mordaz: ¿qué harías si te traicionaran? Beth, con su carácter decidido, les advierte que en tal caso deberían prepararse para enfrentar la temida venganza de Rick Sánchez. Un tiempo después, los noticieros anuncian que Beth Espacial ha sido capturada durante un intento fallido de liberar al conocido terrorista Hombre Pájaro. Esta noticia llega hasta los oídos de la versión extraterrestre de él, quien escucha
con evidente interés. Mientras tanto, en una prisión de la Federación donde los reclusos están confinados de pie sobre placas metálicas, vemos que entre los prisioneros se encuentran Beth Espacial y Hombre Pájaro. En un diálogo cargado de tensión, Hombre Pájaro le pregunta si Rick vendrá a salvarla. Beth, con una mezcla de incertidumbre y resignación, le responde que no lo sabe, puesto que su padre es un hombre impredecible, a lo que Hombre Pájaro replica con determinación que, aunque se trate de una trampa, Rick es el tipo de persona que siempre acude en auxilio de sus amigos. Este comentario provoca la intervención de otro preso, quien con desesperación en la voz le suplica a Beth que le ayude también a escapar. En otra escena, Rick le advierte a Morty que está a punto de adentrarse en territorio peligroso para rescatar a Beth Espacial, y le prohíbe a su nieto que lo acompañe en esta misión, describiéndolo como una auténtica boca del lobo. Sin embargo, Morty, impulsado por el amor a su madre, deja claro que no se quedará de brazos cruzados. Sin más preámbulos, se une a Rick en la nave, pero cuando están a punto de despegar, se revela un giro inesperado. La nave se fragmenta, dejando a Rick solo en una pequeña cápsula y despidiéndose silenciosamente de Morty antes de lanzarse a su destino. Inmediatamente después, Frank extraterrestre se acerca a Morty y le asegura que, aunque Rick logró detenerlos en su momento, él y su equipo están más que dispuestos a ofrecer su ayuda. Sin embargo, Morty, con una nueva claridad de pensamiento, los rechaza, consciente de que involucrarlos significaría caer en la trampa de la Federación. Justo en ese instante aparece L ofreciendo sus servicios como refuerzo para la causa. En otra parte, a bordo de la nave de la Federación, dos guardias mantienen una charla relajada, compartiendo sus sueños de abandonar sus puestos y disfrutar de una vida más tranquila. Uno de ellos revela que existe una jugosa recompensa por la cabeza de Morty y sugiere que capturarlo les permitiría retirarse con suficiente dinero para vivir sin preocupaciones. Aunque esto parece una fantasía distante, la posibilidad queda latente en la conversación. Momentos después, Rick logra infiltrarse en la prisión, pero con su habitual mala fortuna se estrella contra el prisionero que previamente había pedido a Beth Espacial que lo ayudara a escapar. Las alarmas de la base se activan de inmediato, lanzando a la prisión en el caos. Aprovechando la confusión, Beth Espacial y Hombre Pájaro son liberados de sus celdas. Al percatarse de esto, el resto de los prisioneros claman desesperados por su libertad. Aunque Rick se niega rotundamente a ayudarlos, su negativa no dura mucho, ya que Beth y Hombre Pájaro lo obligan a retroceder y reconsiderar su posición, forzándolo a cooperar en la liberación de sus compañeros de celda. Así avanzan por los pasillos de la prisión, enfrentando y neutralizando a los guardias con determinación, hasta que finalmente llegan al cuarto de mando, donde logran desactivar las barreras de seguridad y liberar a todos los prisioneros. Justo cuando Rick se dispone a robar una nave para escapar, descubre para su frustración que ninguna de las naves tiene combustible. Esto lo lleva a la conclusión de que la Federación planea destruir la base en su totalidad, lo cual se confirma rápidamente cuando vemos a los guardias evacuando a toda prisa. Entre estos guardias, los dos soñadores que antes discutían sobre sus planes de retiro ahora tienen una confrontación más seria. Uno de ellos, cegado por la avaricia, decide regresar en busca de la cabeza de Morty para reclamar la recompensa, mientras que el otro, más sensato, le advierte que solo encontrará la muerte si lo intenta. La tensión entre ellos crece en medio de la evacuación. Mientras tanto, en otro punto de la base, la rebelión liderada por Morty y L se aproxima con fuerza. L, mostrando un lado más personal, le sugiere a su novio que cuando todo esto termine podrían tomarse unas vacaciones en la Tierra para descansar y disfrutar de algo de paz. Es un breve momento de calma antes de la tormenta. Una vez que logran infiltrarse en la base, el teniente de la Federación da la orden de retirarse, activando la fase final de su plan. De vuelta con Rick y su grupo, sienten como una sección de la base comienza a moverse, alejándose lentamente sin ellos. Los guardias encargados de sellar las áreas también se marchan, dejando claro que el lugar está siendo abandonado. Es en este punto que Morty finalmente llega, enfrentándose a las recriminaciones de Rick, quien lo culpa por complicar la situación. No obstante, Rick se da cuenta rápidamente de que hay demasiadas personas para escapar en una sola nave, por lo que opta por abrir múltiples portales conectados a la nave de la Federación. En un despliegue de caos organizado, los prisioneros comienzan a atravesar los portales y a invadir la nave, causando pánico entre los guardias. En medio de la confusión, uno de los guardias de la conversación anterior, quien había soñado con capturar a Morty, lo reconoce y se prepara para disparar a su cabeza, ansioso por obtener la recompensa. Justo en el último segundo, Rick interviene, salvando a su nieto. Con tono severo lo regaña por casi permitir que lo matara un don nadie, subrayando que incluso en medio del caos, Morty debe estar siempre alerta. Cuando el compañero del insectoide caído descubre que su amigo ha muerto, se llena de furia y, decidido a vengarlo, apunta su arma directamente hacia Morty. Aunque él logra embestirlo en un intento desesperado por detener el ataque, no puede evitar que el disparo alcance a Morty, atravesando su pecho de manera fatal. Con sus últimas fuerzas, Morty, con voz quebrada, agradece a L por todo lo que compartieron, por cada momento vivido, y en ese instante exhala su último aliento, dejando el mundo de los vivos en los brazos de su desconsolada novia. L, abrumada por el dolor, lo abraza fuertemente mientras las lágrimas inundan su rostro, su llanto resonando con una mezcla de desesperación y pérdida. Desde la distancia, Rick observa la escena, paralizado, derrotado y sin poder creer lo que acaba de suceder. Incrédulo, contempla a su nieto, incapaz de aceptar la tragedia que acaba de presenciar. En medio del caos, Beth
Beth espacial se abre paso entre la multitud de prisioneros, su rostro marcado por el dolor y la angustia. Al llegar junto a su hijo lo toma entre sus brazos, dándole un último y desgarrador abrazo. Esta escena, cargada de dolor y desesperanza, enciende una chispa de furia entre los prisioneros. La tristeza pronto da paso al deseo de venganza. Los prisioneros, con la ira ardiendo en sus corazones, deciden que ya no buscarán escapar. Ahora su objetivo es tomar revancha. Con determinación renovada, avanzan hacia el teniente de la nave y poco después logran tomar el control total del lugar, liberando su furia sobre aquellos que los oprimieron. Tras estos caóticos eventos, la familia de Morty llega a la nave para despedirse. En una ceremonia solemne, el cuerpo de Morty es encapsulado y luego liberado al espacio, siguiendo una antigua tradición que marca su adiós definitivo. A medida que las horas pasan, vemos a un Rick abatido que, pese a su habitual dureza, encuentra un momento de consuelo en los brazos de su hija Beth espacial. Sin embargo, pronto es él quien necesita ser consolado por el resto de su familia. Finalmente, cuando todos se han retirado, solo queda él, quien permanece junto a Rick en el vacío emocional que ambos comparten. Una vez a solas, Rick, consumido por la desesperación y el dolor, le pregunta a él por qué no impidió que Morty muriera. Sin embargo, antes de que ella pueda responder, él mismo se detiene y comprende, con un suspiro amargo, que esa pregunta no cambiará nada. Cambia entonces de enfoque y le plantea otra cuestión: si acaso ella ha experimentado su muerte en el pasado. Él, con la calma de quien ha visto demasiado, le explica que el flujo del tiempo no la afecta de la misma manera. Aún así, responde con honestidad, revelando que ha experimentado la muerte de Morty repetidamente, como si ese dolor la hubiera acompañado por toda la eternidad. Con el paso del tiempo, Rick se hunde en una profunda depresión, atormentado por la ausencia de su nieto. Día tras día se cuestiona qué sentido tiene seguir adelante. Perdido en su dolor, Rick decide buscar la ayuda de su terapeuta, a quien le confiesa sus pensamientos más oscuros. El terapeuta, al escuchar la historia y comprender las implicaciones, le advierte que crear un clon de Morty sería una acción cruel e insensible. Le recuerda que Rick ya tiene experiencia con este tipo de soluciones y que no debería repetirse el mismo ciclo de sufrimiento. Aunque Rick considera su consejo, su tristeza permanece. Aceptando la advertencia, Rick se sumerge en su soledad, aislado del mundo que lo rodea. Aunque criaturas poderosas como el señor Nimbus y otros seres se presentan ante él, Rick apenas les presta atención, insensible a su presencia y desconectado de todo lo que alguna vez fue importante para él. Finalmente, cuando el destino vuelve a cruzar sus caminos, Rick se encuentra nuevamente con él, con una voz que refleja su agotamiento emocional. Le pregunta qué planea hacer ahora. Él, con la firmeza de quien ha reflexionado profundamente, le explica que así como es posible predecir el futuro, también podría ser posible alterar el pasado. Intrigado, Rick la sigue hasta su laboratorio, donde descubre que él ha estado investigando la información que él mismo recopiló en el pasado. Ella le sugiere que si logran manipular la antimateria, podrían cambiar los eventos pasados, tal vez incluso evitar la muerte de Morty. Sin embargo, Rick, escéptico y cargado de dolor, desestima la idea de inmediato. Le advierte que tal manipulación solo llevaría a una gigantesca explosión y asegura que no planea llevar a cabo algo tan temerario. Pero él, con una mirada profunda, le revela algo inesperado. La antimateria tiene voluntad propia y por lo tanto podrían evitar la catástrofe si logran entenderla. Rick, incapaz de aceptar esa posibilidad, la llama loca y se marcha, dejando a L sola con su convicción de que quizás el pasado aún puede ser reescrito. No obstante, no pasa mucho tiempo antes de que Rick ceda a la propuesta de L y acceda a ayudarla. Mientras prepara todo lo necesario para el experimento, comienza a divagar sobre la naturaleza de la entropía. Comenta que el problema fundamental radica en la percepción humana. Una vez que se cambia la base de la realidad, su orientación también debería cambiar. Sin embargo, Rick, fiel a su escepticismo, advierte que no tiene expectativas concretas sobre el resultado. Aclara que lo está haciendo solo por curiosidad intelectual y no por fe en el éxito, ya que, en el mejor de los casos, el universo simplemente se repetiría desde cero sin que nada realmente cambie. Además, señala con frialdad que él mismo ni siquiera estará allí para ver los resultados. Cuando él le menciona que la brecha de simetría, esa delicada franja que mantiene el equilibrio del universo, ha comenzado a ceder para dar lugar a un mundo completamente diferente, Rick tiene una revelación. Se da cuenta de que aparentemente no es la primera vez que ambos realizan este experimento. Comprende que él ya ha presenciado este ciclo en un bucle infinito. Ella, con una calma casi profética, le asegura que no hay nada de qué preocuparse, ya que es inevitable que alguna posibilidad, por más remota que sea, termine convirtiéndose en realidad. Estas palabras consiguen tranquilizar a Rick y con renovada determinación da inicio al experimento. Encapsula a él en una compleja máquina y su cuerpo comienza a transformarse, disolviéndose en un mar de partículas que viajan hacia la cápsula del dispositivo de espacio-tiempo. Lo que una vez fue él, ahora se reduce a una pequeña luz que flota dentro del aparato, una manifestación etérea de su esencia. Con esta luz en sus manos, Rick, entre incrédulo y solemne, le habla a él. Aunque no está seguro de si ella puede escucharlo, le advierte que en ese momento posee el poder para convertirse en un dios y destruir el mundo entero con un simple chasquido. Con un tono serio, le expresa su deseo de que no juegue a ser el diablo. Es una súplica velada, una petición que nace de su mezcla de miedo y respeto hacia el inmenso poder que ahora habita en esa pequeña cápsula. Tras esta advertencia, Rick pone en marcha la fase final del experimento. De repente, una onda expansiva recorre
el universo sacudiendo todo a su paso, y cuando la luz finalmente desaparece, a simple vista parece que nada ha cambiado. El mundo sigue su curso habitual, o al menos eso parece. En la Tierra, sin embargo, pequeños eventos comienzan a revelarse de manera inquietante. Un anciano despierta de un largo coma, regresando del borde del abismo donde había estado atrapado en un estado vegetativo. Soldados caídos en la guerra, rechazados por las mujeres que los lloraban, retroceden en el tiempo, deshaciendo sus muertes y volviendo a intentar lo que alguna vez fallaron. Madres que cuidaban a sus hijos ven sin darse cuenta cómo estos retroceden hasta el vientre materno, revirtiendo su existencia hasta el momento en que no eran más que una simple célula. Lo mismo ocurre a gran escala. El mundo, sin percatarse de ello, comienza a desandar el camino de la historia. Vemos a las sociedades retroceder en el tiempo. Los indios de Norteamérica desaparecen, los cavernícolas vuelven a caminar junto a los mamuts, y la misma evolución de la humanidad se invierte. Los Homo sapiens vuelven a ser primates, y el mundo cambia bajo sus pies. Los dinosaurios, gobernantes de la Tierra en su era, son testigos nuevamente de la caída del asteroide que, una vez más, sentencia su extinción. Las criaturas marinas, adaptadas a un planeta completamente cubierto por agua, reviven sus vidas mientras el tiempo continúa fluyendo hacia atrás. La Tierra misma retrocede de su estado sólido a un mundo primitivo de lava y gases, hasta que se fragmenta en pedazos de roca que vuelven a su origen, la gran colisión que formó el planeta. Finalmente, cuando ya no queda nada de la Tierra en pie, el último en brillar es el Sol. Este astro majestuoso también se descompone en sus partículas más elementales, desvaneciéndose hasta que todo regresa al principio de los tiempos, a ese momento en que no existía nada, solo el vacío y la nada infinita. Y justo antes de que la historia se cierre por completo, se nos muestra una escena inquietante. La Federación Galáctica, ajena a la magnitud de lo ocurrido, se aproxima nuevamente a la Tierra. Sus tropas están alerta, listas para enfrentarse una vez más a Rick, creyendo que esta vez podrán derrotarlo. Lo que no saben es que el universo acaba de retroceder hasta sus cimientos y que las reglas de la realidad misma han cambiado para siempre. El episodio 8 abre con Jerry esperando en un sombrío pasillo, frente a una puerta cerrada, aguardando una señal. De pronto, aparece un dron silencioso que lo escanea meticulosamente, asegurándose de que nadie lo haya seguido. Solo entonces le permite avanzar. El suelo bajo sus pies se abre repentinamente, tragándolo hacia las profundidades, donde se encontrará con quien lo ha convocado. Al llegar, su anfitrión, tras una breve introducción, menciona que le debe varios favores a Rick y como gesto de retribución le entrega una llave peculiar. Esta llave tiene el poder de abrir un casillero ubicado en una estación de agujeros de gusano, a unos 20 años luz de distancia. Con esta misión en mente, Jerry emprende el viaje hacia la estación. Al llegar y abrir el casillero se encuentra con un simple libro, un manual de operaciones. Desconcertado por lo que considera una broma, decide explorar más allá del fondo del casillero, solo para ser absorbido inesperadamente por este. Mientras tanto, en la casa de los Smith, Summer y Beth examinan las armas de Rick. Ambas expresan una extraña sensación de déjà vu, recordando vagamente haber librado una batalla similar en esa misma casa. Beth espacial les explica que posiblemente sea un recuerdo genuino, ya que su padre solía borrar esos sucesos de sus mentes. Al notar la destreza de él con las armas, Beth espacial destaca sus habilidades, y él, con confianza, promete ser de gran utilidad. Summer la felicita, sabiendo que su empoderamiento será más valioso que cualquier esfuerzo de su hermano. Por otro lado, en su laboratorio, Rick trabaja meticulosamente. Morty, intrigado por un dispositivo que parece manipular el tiempo y el espacio, se le acerca, pero Rick lo aleja de inmediato, advirtiéndole que el aparato podría destruir el universo en un parpadeo. Morty, molesto, cuestiona por qué crear algo tan peligroso. Rick, sin inmutarse, revela que no fue él quien lo fabricó, sino una versión alternativa de él mismo, de otro universo. Morty, curioso, pregunta si se refiere al Rick alterno con el cabello largo, y Rick, sorprendido de que lo conozca, le da la razón. Morty explica que lo vio en un juego de realidad virtual, pero Rick le aclara que, en realidad, no era un simple juego. Había utilizado líquido de portales para que la experiencia fuese más inmersiva, lo que desafortunadamente causó que se mezclara con otra dimensión. Al descubrir que el Rick alterno no le reveló a Morty los detalles sobre el dispositivo, Rick comprende que ahora le toca a él ser el portador de malas noticias. Ante la insistencia de Morty, Rick le explica que el dispositivo encierra el verdadero cuerpo de él en su interior. Procedente de otra dimensión, al caer en la suya, este dio origen a la forma de antimateria de L, es decir, la versión con la que ahora mantiene una relación. Sin embargo, la materia y la antimateria no pueden coexistir sin consecuencias devastadoras. Si él pasara por una aniquilación mutua, la explosión sería controlada, pero no existiría forma de recuperar el dispositivo. La revelación provoca un torrente de emociones en Morty, quien no puede contener el dolor de saber que su amada él corre el riesgo de desaparecer. Rompe en llanto. El amor que siente por ella lo consume, pero Rick, en un intento de consolar a su nieto, le promete solemnemente que no permitirá que eso ocurra. No sería capaz de seguir adelante con el plan si ello significara ver a Morty devastado. Este momento de intimidad es abruptamente interrumpido por el retorno de las mujeres a la superficie. A pesar de que Morty se esfuerza por contener las lágrimas, al reencontrarse con él, no puede evitar lanzarse a sus brazos con una ternura
ternura infantil, haciéndole entender a ella que ya conoce la verdad. Él, sorprendida, lo abraza con fuerza, tratando de reconfortarlo sin palabras. Rick, siempre alerta, interrumpe la escena al advertir que deben estar preparados para lo que viene, pues no saben cuándo ni cómo serán atacados. Beth, preocupada, pregunta por Jerry, y Rick le explica que lo envió a recuperar su arma secreta, asegurándole que debería regresar en cualquier momento. Beth, con una mezcla de duda y esperanza, se pregunta si su esposo será capaz de cumplir la misión solo, pero Rick, con una inusual muestra de confianza, le asegura que Jerry puede ser sorprendentemente útil cuando se le necesita. De repente, una nave irrumpe en la calma del vecindario, surcando el cielo con un estruendo. Rick ordena apagar todas las luces de inmediato. Acto seguido, desde la nave se escucha una transmisión anunciando que están ahí para arrestar a 3 de los mayores criminales del universo y advierten a los habitantes que evacúen un radio de 16 kilómetros por seguridad. Los ciudadanos, aterrados, comienzan a huir sin dudarlo, mientras Rick, sin perder tiempo, ordena a los suyos que se preparen para la inminente batalla. En ese preciso instante, un portal se abre lanzando a Jerry de vuelta con el arma secreta y el manual en sus manos. Sin perder un segundo, Rick toma el arma y la pone en manos de Beth espacial, pero ante la petición de Summer, Beth le cede su lugar. Summer, decidida y audaz, asume el control y activa el artefacto, revelando que se trata de una colosal armadura robótica al estilo Evangelion. Mientras tanto, Beth, espacial y él abandonan la Tierra a bordo de una nave para atacar directamente al enemigo. Durante el trayecto, Beth contacta a sus hombres en busca de refuerzos. En la nave enemiga, el teniente de la Federación da la orden de capturar a Rick con vida, pero advierte a sus tropas que deben extremar precauciones debido a la bomba que porta. Algunos de los insectoides, conscientes de que serán usados como carne de cañón, protestan, pero sus quejas son silenciadas cuando el robot de Summer irrumpe en acción, destruyéndolo sin piedad. En la casa, el resto de la familia toma armas para defenderse. Al ver a Mori dispuesto a morir por él, Rick decide hablarle con franqueza. Le explica que la única forma de salvar a su novia es encontrando al irresponsable que construyó el dispositivo. Mori, con el corazón dividido, se niega a abandonar a su familia, sabiendo el peligro que corren, pero Rick, con su característico pragmatismo, le asegura que si la Federación obtiene el dispositivo, estarán condenados. Sin embargo, revela tener un as bajo la manga, un plan que garantizará la seguridad de la familia, pero solo si logran mantener el dispositivo fuera de las manos de la Federación. Los insectoides continúan llegando en oleadas a los alrededores de la casa de los Smith, pero Summer, a bordo de su colosal armadura robótica, los incinera al instante. Sin embargo, en medio de la batalla, Rick y Morty aparecen de repente y sin dar explicaciones se llevan a Jerry al laboratorio. Allí le prometen otorgarle una poderosa arma, pero en realidad lo que hacen es devolverle los recuerdos de cuando era un guerrero formidable, una versión de Jerry que había olvidado por completo. Con su memoria restaurada, Jerry recupera su antiguo poder y determinación. Tras esto, Rick y Morty, sabiendo que deben actuar rápidamente, abandonan ese universo en busca del Rick alterno, mientras Summer y Beth, confiadas tras derrotar a los insectoides, celebran su victoria. No obstante, su alegría se desvanece al ver cómo el cielo se cubre de decenas de nuevas naves enemigas que se aproximan a su hogar. Mientras tanto, en el espacio, Beth, espacial y él despliegan una bandera de rendición, parte de un plan estratégico para engañar a los invasores. Simultáneamente, Rick y Morty llegan al laboratorio del Rick alterno, pero lo encuentran vacío. Deciden buscar en otra instalación donde la llegada de Morty provoca un caos, pues en esa dimensión, Morty está muerto. Rick, con astucia, se esconde junto a su nieto y le explica que deberán proceder con cautela. Al final, logran encontrar al Rick alterno, quien les revela que, en realidad, en su universo, es su propio nieto quien ha fallecido. Rick reconoce de inmediato a su contraparte por su envejecimiento y su calvicie, algo poco común entre los suyos. Este Rick confirma que efectivamente es el creador del dispositivo, pero ahora le surge una incógnita. ¿Por qué aún mantiene los recuerdos del universo anterior? El Rick alterno, sabiendo más de lo que parece, explica que, aunque conoce todos los secretos, no ha encontrado una forma de escapar de su destino, hasta que conoció a él. Fue ella quien le dio la oportunidad de decidir no volver a usar el dispositivo, y, desde entonces, ha dejado esa responsabilidad en manos de Rick, ya que fue él quien lo eligió para cargar con el destino de ambos universos. Rick y Morty, decididos a salvar a él, le exigen a su contraparte que los ayude. El Rick alterno revela entonces que L es en realidad la mente detrás de todo el caos. Explica que la línea de tiempo de su dimensión se entrelazó con la de la dimensión de L y que eso probablemente fue causado por el dispositivo. Sin embargo, lo que le resulta sospechoso es la serie de coincidencias. Rick encontrando el dispositivo en su escritorio y justo en el momento clave encontrarse de nuevo. Para él, estas no son simples casualidades. La apariencia de L y las circunstancias indican que todo podría haber sido parte de un plan mayor. Esta revelación lleva a Morty a recordar el día en que L, entre lágrimas, le confesó que sabía que volverían a encontrarse, lo que ahora parece más que una simple premonición. El Rick alterno añade que el dispositivo ya no tiene el poder de revertir el flujo del tiempo, porque ya no es necesario. L desafió el destino mismo al manifestarse en su universo, lo que desató una solitaria batalla que podría haber vuelto loco a cualquiera. Por último, el Rick alterno revela la solución final. Si Rick activa el dispositivo en ese
lugar, su universo desaparecerá y con ello se romperá el ciclo, permitiendo a Elle vivir en el universo de Mori sin temor a una aniquilación mutua. Sin embargo, también deja claro que él sabía desde el principio que su intención era destruir su propio universo y que con tantos mundos paralelos, su desaparición no tendría mayor relevancia. La verdadera cuestión ahora recae en Mori, quien debe decidir si está dispuesto a aceptar este desenlace para salvar a Elle. Antes de que termine la escena, Beth en su hogar recibe un mensaje de uno de los amigos de Rick. Aunque expresa su disposición a guardar el mensaje, también confiesa sus dudas sobre si su padre regresará alguna vez. Esa misma noche, sin embargo, Rick regresa inesperadamente, estrellándose contra su garaje. Completamente ebrio, Beth, entre lágrimas, lo recibe con una mezcla de alegría y alivio. Al abrir el sobre, Rick encuentra un mensaje con una sola pregunta: si todas las decisiones crean universos infinitos, ¿algún universo tiene verdadero significado? La historia prosigue con Summer y Beth acorraladas por las naves de la Federación. Beth se pregunta en voz alta dónde podrían estar Rick y Mori. Sin embargo, de inmediato la casa activa sus sistemas de defensa y despliega sus armas ocultas, entre ellas lanzamisiles, para protegerlas. En ese mismo momento descubren que Jerry ha regresado, esta vez en su rol de superhéroe. Así Jerry se lanza al combate, cercenando insectoides con el filo de su sable y luciendo una sonrisa rebosante de confianza. Mientras tanto, en otro universo, Rick se cuestiona por qué él les permite decidir sobre el destino de la situación. Si ya conoce el desenlace, incluso piensa que quizás él solo intenta librarse de la culpa. Sin embargo, Rick Alterno sostiene que él simplemente aceptó todo porque no tenía otra opción, pues no tendría sentido que mostrara reticencia a la existencia de este universo sin Mori, si no creyera que hay algún significado en ello. Agrega que intentar comprenderla resulta arrogante. La verdadera pregunta que deberían hacerse es si están satisfechos con lo que tienen o no. Aún así, concuerdan en que ella debería haber tenido las respuestas desde el principio, lo que lleva a Rick Alterno a aceptar que ambos han sido manipulados por los caprichos de una chica inmadura. Ante esta conclusión, Morty se niega a creer que su novia sea una egoísta capaz de borrar un universo entero. Sin embargo, Rick Alterno sugiere que la única salida es desencadenar una aniquilación mutua. Al ver el conflicto en los sentimientos de Morty, Rick le pregunta si acaso preferiría eliminar un universo completo para quedarse con él, pues a él no le importaría hacerlo. Morty no consigue hallar una respuesta y decide retirarse en silencio. Mientras tanto, en la nave de la Federación vemos a Beth Espacial y a él en medio de una infiltración. Aquí, Beth Espacial le sugiere a él que sea honesta para evitar futuros problemas. Sin embargo, él asegura que no guarda ningún secreto y que la única razón por la que decidió salvarla fue porque ella es la madre de Mori. No obstante, Beth Espacial insiste, insinuando que lo que realmente quiere saber es qué es lo que él encuentra atractivo en Mori. Mientras tanto, en la Tierra, la batalla continúa con intensidad. Los aliados de Beth Espacial finalmente lanzan su ataque directo contra la nave principal de la Federación. Al detectar la ofensiva, las defensas mecánicas de la nave se activan, dando inicio a una feroz batalla espacial. Simultáneamente, Beth Espacial activa las bombas que había colocado en secreto al infiltrarse, lo cual provoca explosiones internas que desestabilizan a la nave. Justo cuando Beth Espacial y él parecen avanzar, ambas estallan, llevándose consigo a varios guardias enemigos. Sin embargo, pronto se revela que solo eran hologramas generados con la tecnología de Rick. Las verdaderas Beth Espacial y él toman las armas de la Federación y se lanzan a la confrontación en persona. Por su parte, Morty se refugia en una esquina, donde finalmente se permite romper en llanto. En ese momento, los amigos y camaradas del Morty de este universo lo encuentran. Le cuentan que fue el propio Morty quien siempre mantuvo alto el espíritu de lucha y que incluso levantaron una estatua en su honor, mientras los niños en las escuelas recitan sus aventuras. En este universo, Morty se ha convertido en un símbolo de la cultura popular y un faro de esperanza, por lo que insisten en que el espíritu de su Morty espacial aún vive en ellos. Rick escucha estas palabras pero no las comprende del todo, por lo que Rick Alterno se acerca para cuestionar si acaso la conciencia no se desvanece al morir o si la existencia humana es algo más que meras señales eléctricas. A esto, Rick responde que, en su opinión, lo que no puede probarse son solo suposiciones. El discurso de sus amigos continúa, reafirmando a Morty que él es la única razón por la que siguen luchando. Sin embargo, Morty no puede evitar las lágrimas al darse cuenta de que no se siente a la altura del Morty espacial. En la nave de la Federación, los soldados, al notar la derrota inminente, deciden desertar, aunque el comandante opta por un acto desesperado. Ingresa en una cápsula que le implanta un arma biológica en su cuerpo. Mientras tanto, Beth Espacial y él avanzan por los pasillos en busca de una salida. De repente, una explosión arrastra a él hacia el espacio. Sin embargo, antes de perderse en el vacío, es rescatada de manera inesperada. Al principio, ella cree que Morty ha acudido a salvarla, pero rápidamente descubre que en realidad es Beth Espacial quien la ha salvado. Ambas logran regresar a la nave y escapan justo a tiempo antes de la explosión final. En la Tierra, la familia Smith finalmente logra eliminar a todos los insectoides que los atacaban. Desde su posición, observan cómo la nave de la Federación comienza a desmoronarse, acercándose a su inevitable destrucción
destrucción en una brillante estela de luz en el cielo. Al regresar a casa, Rick y Morty observan satisfechos cómo han logrado desmantelar a la Federación. Poco después, Beth Espacial y él también llegan. Sin perder tiempo, Rick le muestra a él el dispositivo de tiempo y espacio, explicando que inicialmente creyó que ella era solo una proyección o fantasma de la verdadera él, creada por el propio aparato. No obstante, ahora comprende que el dispositivo es apenas un caparazón sin conciencia. La verdadera él está allí frente a ellos. A pesar de esto, la materia y la antimateria no pueden coexistir simultáneamente, lo que complica la situación. Estas palabras resuenan en Morty, quien entre lágrimas le pide perdón a su novia, admitiendo que no se siente capaz de salvarla y asegurando que él ya no es el Morty del que ella se enamoró, pues esa versión murió en el otro universo. Él se abalanza sobre él para abrazarlo, disculpándose por haberlo traumatizado de esa manera. Además, le promete que pase lo que pase, siempre velará por su seguridad. Este momento emotivo se ve interrumpido cuando Beth Espacial se da cuenta de que algo se aproxima. Es el comandante de la Federación, quien aterriza en forma de un colosal insectoide. Summer intenta detenerlo con su robot, pero el comandante la derriba con facilidad. Las dos Beths lanzan un ataque conjunto utilizando todo su arsenal, mientras Jerry intenta amputar una de las extremidades del comandante con su sable, aunque sin éxito, ya que este avanza decidido hacia Rick con la intención de ejecutarlo. Ante el peligro, él deja a Morty y se une a la batalla, logrando cortar los bigotes del comandante, lo que revela que su rostro es su punto débil. Inmediatamente, ambas Beths redirigen sus ataques hacia esa área, forzando al comandante a defenderse capturando a Morty y exigiendo el dispositivo a cambio de su vida. Rick se niega a entregarlo, pero él lo persuade, asegurándole que sabe cómo neutralizar al enemigo después. Al obedecer, el comandante libera a Morty y se prepara para retirarse de la Tierra. Sin embargo, él no le da tregua y lo persigue abordando el robot de Summer. Logra atraparlo en el aire y utiliza los propulsores para acelerarse, haciendo que la fricción atmosférica debilite al comandante mientras se alejan. Finalmente, él, recordando su amor por Morty, reúne el valor para activar la aniquilación mutua del dispositivo, desatando una explosión que ilumina el cielo y erradica al comandante en un resplandor deslumbrante. La explosión, sin embargo, también causa la destrucción total de la casa de los Smith, desapareciendo todo rastro un instante después y dejando la escena en un profundo y devastador silencio. Al amanecer, observamos que el dispositivo aún persiste y termina cayendo junto a Morty. Al acercarse, él contempla cómo el alma de él se desvanece por completo. Sin más opciones, permite que las lágrimas fluyan mientras Rick intenta consolarlo en silencio. Antes de concluir la escena, se muestra un sector de la luna donde yacen los fragmentos del comandante, quien, al haber mutado en un arma biológica, logra reactivarse. Implanta sus raíces en el núcleo de la luna, provocando una explosión controlada que utiliza como propulsor, dirigiendo la luna hacia la Tierra. En ese instante, el comandante percibe la presencia de Tammy y Hombre Pájaro, quienes le advierten que, si su plan es asesinar a Rick, primero deberá enfrentarse a ellos. Así da inicio una última batalla épica en la que incluso la hija de Hombre Pájaro se une a la lucha. Juntos, los tres logran decapitar al comandante, frenando la coalición de Luján y salvando a la Tierra. Exultantes, celebran su victoria con un grito de guerra, consolidando el fin de la amenaza. Esta historia continúa con un flashback en el que vemos a Morty ahogando sus penas con un vaso de leche en un bar, mientras contempla la esfera del dragón que su amigo le había regalado. En ese momento entra Elle, cuya belleza logra que Morty olvide cualquier tristeza. De vuelta al presente, la familia Smith se reúne entre los escombros de su casa, intentando rescatar lo poco que haya quedado en pie. Aquí Rick le pregunta a Jerry cuándo planea quitarse el traje que le otorga poderes, ya que, aunque entiende su obsesión con la fuerza, también le advierte que luce ridículo. Summer, frustrada, se lamenta por no tener señal en su teléfono, ya que quería ver cómo las noticias estaban cubriendo su batalla. Sin embargo, Rick le revela que nadie pudo grabar sus hazañas. Acto seguido le extrae el traje a Jerry, y en ese mismo momento Jerry recupera su espada. Mientras Morty sigue apartado del grupo, Beth Espacial se pregunta si su hijo logrará recuperarse. La otra Beth asegura que el tiempo cura todas las heridas, por lo que deciden darle espacio y no presionarlo. En cuanto a Morty, lo encontramos debatiendo si debería sumergirse nuevamente en el simulador que Rick ha mejorado, el cual le permitiría volver a ver a él dentro del juego. Sin embargo, esta vez Morty concluye que todo sería falso, y decide rechazar la idea. No obstante, momentos después, su profunda tristeza y el deseo de escapar de la realidad lo llevan a aceptar la oferta de Rick. Al ingresar en el simulador, Morty es transportado a su escuela, donde ve a Elle siendo cortejada por el bravucón del lugar. En ese contexto, su profesor le reprende por hacer comentarios prejuiciosos sobre las dietas de otras personas, sugiriendo que solo revelan su ignorancia alimentaria. Morty ignora al profesor, ya que está demasiado concentrado en Elle, quien rechaza al bravucón. Sin dudarlo, Morty se acerca y confronta al hombre, quien podría aplastarlo con las manos, ordenándole que deje en paz a Elle, dado que es evidente que ella no está interesada. El bravucón se ríe de la valentía de Morty
Morty y lo amenaza, diciéndole que deje de hacerse el héroe o convertirá su vida en un tormento. Sin embargo, la ira de él se desata y con una mirada fulminante advierte a su pretendiente. Al percatarse de que todos lo están observando, el bravucón, nervioso, cambia de tono y felicita a Morty por su valentía, aceptando no iniciar una pelea. Más tarde, cuando L y Morty están a solas, se presentan formalmente. Ella le agradece por haber intervenido, ya que todos los demás simplemente miraron hacia otro lado. Morty, con modestia, no se atribuye todo el mérito y admite que ni él sabe de dónde sacó tanto valor. Estas palabras de humildad conquistan el corazón de él, y pronto los vemos iniciando una cita en un parque de atracciones para conocerse mejor. Al finalizar el día, Morty la lleva a su casa para presentarla a su familia, y terminan abrazados bajo un árbol en algún parque, disfrutando de la tranquilidad del momento. Las emociones y las hormonas los llevan a decidir llevar su relación al siguiente nivel esa misma noche. Morty la lleva a su habitación y ambos se dejan llevar por la pasión durante toda la noche. Poco después llega el día de su boda, a la que asisten invitados de todo tipo, humanos, extraterrestres y monstruos. En este mundo, el tiempo parece avanzar rápidamente y pronto vemos a la pareja comprando su primera casa. No pasa mucho tiempo antes de que Morty coloque su descendencia en el vientre de L, dejándola embarazada. 9 meses después, L entra en trabajo de parto. Aunque está sufriendo intensamente, nunca deja de sonreír, pues tiene a Morty a su lado apoyándola en todo momento. Como cualquier adulto responsable, Morty consigue un empleo como vendedor de autos. Sin embargo, su naturaleza introvertida lo convierte en un blanco fácil para los estafadores. Un día recibe la inesperada visita de Frank, a quien Morty reconoce de inmediato. Frank le revela que hace mucho tiempo descubrió su paradero, pero no se había atrevido a verlo cara a cara hasta sentirse digno de su presencia. Ahora, Frank es un hombre exitoso con su propia empresa y tiene el poder de cumplir cualquier deseo que Morty pudiera tener. Por ello, le ofrece un puesto en su compañía con un salario más que generoso. Sin embargo, Morty rechaza la oferta, confesando que ahora es un hombre casado y además tiene una hija. Le explica a Frank que no puede unirse a él y le pide disculpas por ello. Mientras tanto, en el mundo real, Summer descubre a su hermano inconsciente, aún sumergido en la simulación. Rick llega de inmediato y tras inspeccionar el casco de simulación se da cuenta de que Morty lo ha roto. Peor aún, si intentan retirárselo, Morty nunca podrá regresar, ya que no está en el mundo que Rick había programado para su entretenimiento. La conciencia de Morty se ha separado de su cuerpo y ahora está atrapada en otra dimensión. Para rescatar a Morty, Rick y Summer se ponen a trabajar rápidamente, revisando los registros del casco con la esperanza de descubrir en qué universo se encuentra su conciencia. Tienen que hacerlo antes de que sea demasiado tarde y Morty no pueda regresar. En ese universo alterno, las malas ventas de Morty finalmente provocan que su jefe lo despida. El día transcurre lentamente y Morty no se atreve a regresar a casa hasta que cae la noche. Al llegar, es recibido por su hija María y su esposa L, quien menciona que ha llegado más tarde de lo habitual. Morty contempla la idea de contarle sobre su despido, pero decide posponer la conversación. De repente alguien toca la puerta y al abrirla, Morty se encuentra con Frank. Este se disculpa por no haber avisado de su visita y aclara que no está allí para presionarlo. Si esa es la vida que Morty ha elegido, Frank promete marcharse para no volver nunca más y solo desea despedirse en persona. Ante esto, Morty cambia de opinión e invita a Frank a quedarse a cenar con su familia. Al día siguiente, Morty comienza su nuevo trabajo en la empresa de Frank, que es propietaria de varios de los edificios más altos de la ciudad. El tiempo pasa y vemos a Morty dedicando su tiempo libre a ayudar a María con sus estudios, disfrutando de los pequeños momentos en familia. Sin embargo, ese mismo día él le cuenta que, en su ausencia, Frank pasó por la casa para informarle que su empresa ha comprado una nueva vivienda para ellos. Morty rechaza la oferta de inmediato, argumentando que la casa en la que viven es su hogar ideal, lleno de recuerdos preciados y el lugar donde han criado a su hija. Molesto, Morty le pregunta a L si realmente está dispuesta a desechar esos recuerdos como si no significaran nada. Ante esto, él le da la razón y le pide que no se angustie más por ello. Al día siguiente, Frank visita la escuela de María a petición de él. La maestra de María le muestra a la niña practicando el violín, como lo hace todos los días después de clases, y comenta que sería recomendable que recibiera lecciones de un profesor especializado para desarrollar plenamente su talento. Frank, queriendo ayudar, decide comprarle un violín nuevo a María. Sin embargo, cuando Morty se entera, en un arrebato de ira estrella el violín contra el suelo, dejando claro que Frank no debe inmiscuirse en los asuntos de su familia, pues él mismo proveerá todo lo que su hija necesite. Mientras María llora desconsolada, él le reprocha a Morty por haber sido tan cruel. Reflexionando sobre su comportamiento, Morty se da cuenta de su error. Esa misma noche decide esperar a Frank en su coche hasta que lo vea aparecer. Al verlo, Morty se disculpa sinceramente por haber herido sus sentimientos y admite con dolor que siente que nunca ha hecho algo verdaderamente valioso por él o María, y que teme no poder ser el tipo de hombre que Frank es. Frank, con un gesto de comprensión, le asegura a Morty que su esposa y su hija lo necesitan más de lo que él cree, y por esa razón le promete que no volverá a interferir ni visitar a su familia, dejando claro que Morty es quien realmente importa en sus vidas. De este modo, la historia nos muestra a Frank añorando la oficina de Morty cuando, inesperadamente, María llega a su empresa, llorando desconsolada. Entre lágrimas, le suplica ayuda, ya que su madre, él, está gravemente herida. Frank no duda en actuar de inmediato, y una vez en el hospital, el médico les explica que L se desmayó debido a una acumulación severa de estrés y ansiedad. Frank, buscando tranquilizar a María, le asegura que no tiene de qué preocuparse. Tras este incidente, Frank decide visitar a Morty en su nuevo trabajo como cargador en el muelle. Allí le ofrece su ayuda para enviar a María a una de las mejores escuelas en el extranjero, donde podría desarrollar plenamente su potencial. Morty, sin embargo, rechaza la oferta y acusa a Frank de intentar ocupar el lugar de padre de su hija. Frank, interrumpiéndolo, le aclara
que esta será la última oportunidad que tendrán y que, pese a la resistencia de Morty, él cubrirá los estudios de María. Además, lo enfrenta y lo acusa de ser un padre ausente. Ante la expresión abatida de Morty, Frank se da cuenta de inmediato de que ha herido sus sentimientos. Le pide disculpas sinceras, pero Morty agacha la cabeza, reconociendo que, en el fondo, Frank tiene razón. Tiempo después, Morty descansa en un parque bajo la sombra de los árboles en otoño, cuando al levantar la vista se topa con un anuncio que lleva el nombre de María, quien ahora se ha convertido en una violinista de renombre. Decidido a asistir a su recital, Morty abre su billetera, compra un traje nuevo en oferta y se afeita la barba que había dejado crecer por desinterés propio. En el auditorio, cuando el concierto termina, María observa entre la multitud a Elle, acompañada por Frank, pero Morty no está presente. No aparece hasta que el lugar queda vacío. Entonces, uno de los empleados del personal lo encuentra llorando en silencio y lo conduce hasta su familia. Al ver a su padre después de tantos años, María se lanza a sus brazos, abrazándolo con una inmensa felicidad. Al aceptar finalmente que estuvo a punto de perder a su familia y su verdadera felicidad por sus estúpidos celos, Morty decide regresar a casa. Allí, él le asegura que no se arrepiente de haberlo conocido ni un solo día. Conmovido, Morty les pide a todos los presentes, incluido Frank, que vivan como una familia unida. Dicho esto, Morty cae en un sueño profundo, sin ofrecer más respuesta. María y él intentan reanimarlo, pero es inútil. Momentos después, vemos que Rick y Summer logran devolverlo a la realidad. Rick le explica con franqueza que todo lo que vivió fue un sueño y que debe enfocarse en el presente, ya que nuevas aventuras lo esperan. Antes de terminar, regresamos al bar donde Morty y él se encuentran nuevamente. En este íntimo momento, Morty confiesa que desearía que ese instante durara para siempre. Él, con una mezcla de melancolía y esperanza, reflexiona sobre lo incierto del futuro, afirmando que no hay una razón definitiva para que la existencia sea tangible. Sin embargo, a pesar de esta incertidumbre, declara su profundo deseo de estar junto a Morty por el resto de la eternidad, ya sea en la vida o incluso en la muerte. En el universo de la simulación, observamos una escena conmovedora en la que la familia de Morty lo entierra en una colina tranquila. Juntos contemplan su lápida, evocando con cariño los buenos momentos compartidos con él. Antes de que todo termine, la historia nos muestra la nave de la Federación, que estaba a punto de lanzar un ataque, siendo súbitamente intervenida por un virus infiltrado por Summer. Al instante, decenas de portales se abren en el espacio, y de ellos emergen las naves de la Resistencia, listas para enfrentarse a la Federación. En medio del caos, la nave central de la Federación explota en una espectacular batalla, y en ese enfrentamiento épico, vemos a Morty luchando valientemente junto a Elle, unidos una vez más en medio de la tormenta.